Entonces, les decía que, bueno, mi nombre es Carolina, y bueno, la charla de hoy, como les contaba, va a tener un poco de biodecodificación y de psicogenealogía, ¿sí? Porque, bueno, muchos de los conceptos de gestación y parto, de bio, ¿sí? Se toman de lo que es psicogenealogía, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar como si las personas que estuvieran conectadas si no tuvieran conocimientos de biodecodificación. Sé que algunos, bueno, tuvieron en holística, otros están conectándose por primera vez porque están viendo, bueno, si se anotan en la formación que inicia este sábado empieza una formación nueva de biodecodificación. Les cuento, bueno, porque algunos me escribieron si lo podía como contar al principio porque no se podían quedar. Después yo me quedo contestando preguntas como siempre y si tienen también sobre la formación. Pero bueno, les adelanto, empieza el sábado 16, son 10 módulos. Y bueno, empezamos con el módulo de psicogenealogía, que hoy vamos a ver algunos conceptos que vamos a empezar, que vamos a, digamos, a ver también en la formación. Tengan en cuenta, como digo siempre, es una charla abierta a la comunidad, por lo cual hay temas que yo no puedo profundizar porque no me da el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, leyes de Hammer, las leyes biológicas de Hammer llevan varias horas para explicarlas, ¿sí? Entonces, sepan que, bueno, para los que van a anotar en la formación, lo vamos a ver con más profundidad, igual que capas embrionarias, ¿sí? Son temas que exceden a una charla. Em, pero bueno, como les contaba, son 10 módulos, empezamos con psicogenealogía, la mirada que tenemos en el centro de formación, como ustedes saben, es transpersonal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de enfermedades y muchas vamos a ir a los transgeneracional, ¿no? No solo porque las enfermedades son patrones de repetición, ¿sí? Que uno suele ver, que uno repite ciertas enfermedades con la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el abuelo era diabético, papá es diabético y yo tengo diabetes también, ese podría ser un ejemplo, sino también porque hay muchas enfermedades en las cuales uno no va a encontrar la persona que tiene la enfermedad un sentido con respecto a lo que llamamos sentido biológico a lo que aconteció en su vida, pero sí va a encontrar un sentido cuando vayamos a el árbol. Por ejemplo, para no hablar desde el marco teórico y citarles un ejemplo concreto, muchas mujeres tienen pólipos en el útero y no reflejan el conflicto que tiene que ver con el pólipo en el útero, ¿sí? Pero sí, cuando vamos al linaje materno, a las mujeres del ciclo familiar, con sus historias de vida, cursando embarazos, ¿sí? Y gestaciones, empezamos a encontrar una coherencia, ¿sí? Y estoy muteando algunos micrófonos. Y esta coherencia la vamos a encontrar en el sistema familiar. Entonces tenemos una mirada sistémica, tenemos que empezar estudiando el árbol genealógico de la persona, ¿sí? Para poder después, sí, en las sesiones de biodecodificación, abordar la enfermedad que tiene la persona, sí, específicamente, pero ya sabiendo la historia de su sistema familiar. Antes, cuando nosotros vamos a citar en un ratito al doctor Hammer, ¿sí? Que es, eh, varios de los que están acá ya conocen la historia del doctor Hammer, pero específicamente ustedes piensen que la biodecodificación está avanzando, ¿sí? Día a día. Entonces, antes no se hablaba, por ejemplo, de alergias a medicamentos, ¿sí? Como parte de un conflicto, o sea, esto es post-Hammer, ¿sí? Porque Hammer ya falleció, entonces los colaboradores y la gente que sigue investigando a través de las historias clínicas tenemos nueva información y, por ejemplo, hoy se está hablando. También hay enfermedades que son transgeneracionales, o sea, que la persona la va a padecer, la persona que viene a consulta, pero vamos a encontrar una coherencia en su familia, ¿sí? Entonces, todo lo que eran enfermedades transgeneracionales no fueron tan abordados a la hora de cuando Hammer hizo sus leyes biológicas. Esto es nuevo, ¿sí? Hoy no tenemos duda que, por ejemplo, la celiaquía es una enfermedad transgeneracional, ¿sí? Muchas veces hay una persona que tiene diagnosticada una celiaquía y como ustedes saben, la celiaquía, bueno, seguramente lo habrán leído muchos de los que están acá, está relacionado con sentir a nivel no inconsciente que papá es tóxico, ¿sí? Y uno encuentra que esa persona tiene una buena relación con su papá. Y uno dice, entonces, ¿por qué está padeciendo, sí? Una celiaquía. Pero cuando va al sistema familiar,
ve historias, ¿sí? De estos padres del sistema familiar, abuelos, ¿sí? El padre, por ejemplo, el bisabuelo, ¿sí? Em, o temas también que tienen que ver con la pareja. Entonces yo no tenía conflicto con papá, pero mamá sí. Entonces parte de mi gestación se pasó ese programa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los programas que se pasan en la gestación, ¿sí? Y todos los programas para todas las enfermedades son pasados en la vida intrauterina, ¿sí? Entonces, esto no podemos perder de vista que más allá que todos tenemos los programas para las enfermedades, como decía el doctor Hammer, que es el padre de la biodecodificación, algunos vamos a tener ciertas enfermedades y otros no. Y en esto la explicación que vamos a tener, como nos decían antes los genetistas, herencia más ambiente, decían que era, ¿no? Esto de genética más ambiente, el ambiente para nosotros va a ser el transgeneracional y la familia a la cual pertenecemos, al clan. ¿Sí? Entonces, depende de la historia que hayan tenido esa familia al cual nosotros vengamos, vamos a ver que vamos a empezar a asociar con una coherencia, ¿no? Determinadas cuestiones que han pasado en la familia y que también repercuten en nosotros. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, entonces dicho esto, vamos a hablar de algunos conceptos básicos para que los que no saben nada de biodecodificación puedan adentrarnos en este concepto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es que la enfermedad no es azarosa, no es casualidad que uno padezca una enfermedad desde el punto de vista de la biodecodificación, por eso aclaro, ¿sí? Sino que las enfermedades o síntomas vamos a ver que se van a relacionar, ¿sí? Con un sentido biológico y, y Hammer nos dice que no hay enfermedad sin conflicto, que las enfermedades son psíquicas y no orgánicas. Entonces, lo primero que podemos sacar en conclusión es que una persona que está enferma tuvo un conflicto el cual no pudo solucionar de otra manera más que con la enfermedad, ¿sí? Por eso siempre les digo que a veces uno escucha esos términos de bienvenida a la enfermedad como camino, y uno dice, ¿a qué se refieren, no? ¿Cómo alguien va a poder decir bienvenido a la enfermedad cuando ninguno de nosotros, creo que los que estamos acá, queremos padecer una enfermedad? Bueno, la enfermedad nos da un poquito más de tiempo para seguir viviendo a pesar del conflicto, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué hacemos los biodecodificadores? Bueno, lo que decimos es que hay un código, los códigos para cada enfermedad están, ¿sí? Formando una especie de entramado a nivel inconsciente y a través de este nuevo conocimiento que es la biodecodificación, que es decodificar al BIOS, ¿sí? Al cuerpo, lo que vamos a hacer es entender que detrás de cada síntoma, ¿sí? De cada enfermedad hay un conflicto, que esto justamente tiene un origen en el psiquismo, ¿sí? Y vamos a aprender, para los que se anoten en la formación que va a empezar el sábado, que cada enfermedad tiene un código. Este código vamos a decir que es un código biológico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando desde la alopatía se diga, uy, tiene una falla así, cardíaca, ¿sí? O una insuficiencia renal, el concepto es que es el órgano el que enferma, ¿no? Discontinuado de alguna manera del resto de nosotros. Bueno, para la biodecodificación se toma un poco el concepto de la antroposofía y la homeopatía, somos un todo, ¿sí? No somos un órgano, ¿ok? Entonces, desde ese lugar, por eso decimos que las enfermedades se originan en el psiquismo. Bueno, dicho esto, ¿qué es la biodecodificación entonces? Bueno, es una terapia holística complementaria y cuando digo complementaria, de esta manera se toma hoy, ¿sí? Porque bueno, porque así como les mencioné a Hammer, que es el padre de la biodecodificación, ustedes si buscan acerca de la historia de Hammer van a ver que bueno, hay muchos, generó mucha controversia porque él planteaba que la sola toma de conciencia del conflicto hacía que la persona sane y se cure. Entonces, él decía que no, de alguna manera no había que continuar con los tratamientos, ¿no? Que teníamos que abordar el conflicto. Bueno, hoy la biodecodificación no se aborda de esa manera. Ahora o sea, es una terapia complementaria, entonces la persona no abandona su tratamiento, nosotros no nos metemos en el tratamiento que eligió la persona, ¿sí?
sea antroposófico, homeopático o alopático, ¿sí? Lo que elija la persona que la resuene, ¿sí? La manera en que va a tratar su enfermedad, pero lo que hacemos es acompañarlos em, y que puedan entender desde la toma de conciencia que esta enfermedad nos va a traer una información. Entonces, ¿por qué hay que acompañar a la persona, no? ¿Por qué la persona no puede por sí sola poder relacionar que si tiene un cáncer de mama le pasó tal cosa y que estuvo relacionada con tal o cual conflicto? Bueno, esto se explica, no me voy a extender mucho en esto porque tendríamos que meternos en fases de la enfermedad, y bueno, y ahí hay una explicación que hay que dar que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, pero les voy adelantando, ¿sí? Que estos códigos que hablamos hace un ratito están en espacios inconscientes que forman un entramado. Y cuando decimos inconsciente, la persona no sabe por qué se enfermó. Y esto tiene que ver con que interviene el sistema nervioso autónomo, que es un sistema, ¿sí? El cual nosotros no tenemos toma de conciencia. Todos los que estamos acá no tenemos que decirles cuando comemos algo a nuestro estómago que digiera o a nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Que aumente o que baje. Entonces, el sistema nervioso autónomo se ocupa de las funciones involuntarias, ¿sí? Viscerales, por ejemplo, como la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y no tienen que ver con la conciencia. Y es el que va a intervenir justamente en las fases que va a transcurrir la enfermedad. Y uno diría, ¿por qué se activa este sistema nervioso autónomo y no otro? ¿No? Bueno, tiene que ver justamente con que el sistema nervioso autónomo también es el que se activa frente a la supervivencia. ¿Sí? Entonces, cuando un ciervo, yo siempre pongo el ejemplo del ciervo, está tranquilo y se acerca a un león, sabe que las chances de poder sobrevivir son pocas si no escapa. Entonces, ese sistema nervioso va a hacer que vaya más sangre a los músculos, no se va a poder a comer en ese momento porque va a tener que huir del león, porque está amenazada su supervivencia. Entonces, es un sistema que ustedes lo van a escuchar, se asocia al estrés. ¿Por qué se habla tanto del estrés biodecodificación? Bueno, porque la primera fase, que es la fase en la cual tengo el conflicto, cuando tengo el problema, ¿sí? Empieza con lo que se llama simpaticotonía, que es entrar en fase de estrés. O sea, el conflicto que tenemos amenaza nuestra supervivencia, ¿sí? Entonces, la persona que tiene una enfermedad tuvo un conflicto que vamos a llamar que es de tipo biológico. Yo les voy a compartir, esto voy a avanzar rápidamente, pero para que tengan una idea, ¿sí? Y lo puedan como ver bien. Vamos a diferenciar, porque no todas las personas em, que tienen un problema, ¿sí? Se enferman. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay personas que vienen con conflictos, ¿sí? De mucho tiempo, conflicto laboral, conflicto de pareja, y no todos se enferman. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí primero lo que vamos a identificar es que hay una gran diferencia. No es lo mismo un conflicto biológico que un conflicto psicológico. Conflicto psicológico me permite acomodarme en el tiempo, ¿sí? Al conflicto. El conflicto biológico, que es el que me va a producir readaptaciones biológicas y orgánicas, entonces, por ejemplo, una readaptación orgánica podría ser una masa o un tumor, ¿sí? En un cáncer, por ejemplo, es el que va a hacer que yo me enferme. El conflicto psicológico no, yo puedo estar yendo, sí, al psicólogo, a hacer psicoterapia y hablar siempre de un determinado tema que tengo como, y lo cuento como un problema, pero no enfermarme, ¿sí? Los conflictos biológicos son los que compartimos, se entienden digamos, en términos filogenéticos y arcaicos, entonces, en términos de evolución, ¿sí? Y que compartimos con los animales, ¿está bien? Entonces, por eso ustedes van a ver, cuando lean algo de biodecodificación, que muchas veces se tiende a comparar con el mundo animal. Y esto tiene que ver con que vamos a hablar, siempre que hablemos de sentido biológico, vamos a mencionar mucho lo que es el cerebro primitivo, ¿sí? Entonces, por eso el sistema nervioso autónomo y por esto la inconsciencia de la enfermedad. Pero bueno, antes de esto quiero contarles un poquito y de entrar en gestación y parto. ¿Quién fue el doctor Hammer? Doctor Hammer, un médico alemán, muy reconocido en su momento, profesor de la facultad, médico internista.
bueno, él era muy reconocido por toda Latinoamérica hasta que empezó con los conceptos y lo que se llama, y ustedes van a escuchar, bueno, la biodecodificación o leyes germánicas o leyes de Hammer, con esos nombres ustedes lo van a encontrar, ¿no? Bueno, ¿qué le sucedió al doctor Hammer? El doctor Hammer, a partir de un evento determinado, que es la muerte de su hijo Dirk, eh, bueno, desarrolla, ¿sí? A los meses un cáncer testicular y la esposa de Hammer un cáncer de mama. Para los que se van a notar en la formación de biodecodificación, van a ver que ambos cánceres están relacionados con los hijos, ¿sí? Entonces él lo que ve es que dice, bueno, este evento no puede estar aislado, que es la muerte de Dirk, con, digamos, nuestra enfermedad. Algo tiene que ver que nosotros nos enfermamos post la muerte de Dirk. Entonces, bueno, él empieza a estudiar más de 6.000 historias clínicas, presentó Hammer, y esto me gusta aclararlo, porque de hecho, si ustedes leen los tratados de Hammer, eh, por supuesto que en nosotros, todos los libros de biodecodificación, eh, todo lo que citan es el trabajo de Hammer, pero van a ver que una cosa es leer los tratados que tiene que ver con lo que él presentaba a la junta médica. En la formación van a ver que yo, para los que se anoten, bajo, por decirlo de alguna manera, un poco a tierra, porque bueno, si uno no es médico, eso está presentado, ¿no? Pero lo pueden leer directamente, eso también lo sepo, quiero que lo sepan bueno, para los que les interese o para los que vengan de carrera médica. Lo que pasa es que es un lenguaje un poco complicado si uno no viene de una carrera médica o no tiene ese lenguaje, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él no escribió para personas que, o sea, él en realidad, ¿sí? Eh, quería que le aprueben estas leyes. ¿Está bien? Entonces todo lo que él dejó tiene que ver con, bueno, con historias clínicas que él investigó. Y bueno, primero que él se acerca es el pabellón de cáncer, por eso van a ver que específicamente cáncer de pulmón, que es lo primero que él empieza digamos, a estudiar estas historias clínicas, a investigar. Eh, por eso van a ver que una ley se llama la ley de hierro del cáncer, pero ojo porque esa ley después se extiende al resto de las enfermedades. Lo que pasa es que él empieza, a raíz de padecer un cáncer, él a investigar y lo primero que empieza es con cáncer, ¿sí? Y bueno, él lo que veía, empezó a sacar lo que se llaman los factores predisponentes, que, bueno, a ver, personas con cáncer, él se tomaba una muestra y decía, bueno, ¿cuántos fuman, no? Que se habla de que fumar es un factor predisponente, ¿sí o no? Entonces decían, bueno, y veían que había personas con cáncer que no habían fumado nunca en su vida y que no habían convivido con un fumador pasivo y tenían cáncer. Pero sí, personas que habían fumado y tenían cáncer. Entonces él decía, bueno, no puedo tomar el tema del cigarrillo como, ¿no? La causa, porque hay personas que no fumaron ni convivieron con fumadores pasivos y no tienen cáncer. Pero sí lo que encontró y hablando con los pacientes, es que todos habían tenido el mismo conflicto. Y cuando digo todos, digo todas las historias clínicas que él abordó, o sea, que él agarró. Si él tomó las historias clínicas, le preguntó a la persona qué le había sucedido y el conflicto era el mismo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, y cuando ustedes agarren un libro de biodecodificación o investiguen a ver qué significa en biodecodificación tal enfermedad, que a veces uno tiene, ¿no? Como esa curiosidad de ver, van a ver que eso ya está estudiado. Y nos dicen eso. Y eso es a raíz de las historias clínicas que hizo Hammer, y por supuesto él solo no pudo hacer el trabajo, sino Sabat y bueno, y todo lo que eran sus colaboradores, ¿sí? Que iban tomando diferentes enfermedades, diferentes historias clínicas y veían cuál era el conflicto que habían tenido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, y acá les voy a compartir, vean que se habla de biodecodificación, se va a hablar de una tríada. Esto no me voy a extender mucho porque también hay que explicar, ¿no? El tema de las capas, bueno, hay un montón de otras cosas que se agregan a esto, que son las capas embrionarias y las leyes de Hammer, pero él dice que, bueno, que todo programa especial, ¿sí? O sea, él reconoce que hay programas, ¿no es cierto?, para cada enfermedad, tiene un origen en un DHS. El DHS se lo da, digamos, en honor al nombre de su hijo, que es Dirk, Dirk Hammer Síndrome, que es el baldazo de agua fría, ¿sí? Es esa situación X en la vida de la persona que lo llevó a enfermarse. En el caso de Hammer y de la esposa de Hammer, fue la muerte de Dirk, ¿sí? Pero cualquier persona que ustedes le pregunten que tenga una enfermedad, algo le pasó y es algo que pueden identificar. Por supuesto, uno cuando es biodecodificador tiene la información, ¿sí? De por qué lugares ir a buscar, ¿sí? Qué cosas preguntar.
¿sí? Porque para eso está digamos, las personas que estudian biodecodificación para entender el código y para saber ayudar a la persona y acompañar qué le pasó que estuvo relacionado con ese conflicto, ¿sí? Entonces es algo agudo, inesperado, ¿sí? Vivido en soledad y que uno, por lo general, no me permite acomodarme en el tiempo. Entonces se va a hablar de el psique, cerebro y órgano. Entonces vamos a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, me parece muy gráfico, ¿no? Uno va a trabajar, ¿no? A la mañana se levanta, empieza el día, va a fichar y antes de fichar no sé si saben, bueno, para los que están por ahí en otros países, ¿no? Como poner la tarjeta, pasar la tarjeta de que uno ingresa al trabajo. Y a raíz de esto, ahora vamos a vos con los niños, ¿sí? Agustín me pregunta, ¿cómo sería con los niños? Por eso, espérenme un segundo que ahí vamos a eso, porque como es gestación y parto, vamos a ver que hay algunas cosas que tenemos en común que podemos explicar de esto, pero hay otras que tienen que ver específicamente con la etapa de proyecto sentido, que vamos a ver, ¿no? Que vamos a hablar de gestación, de parto, y después el tema de los niños, ¿sí? Así que en un ratito retomo tu pregunta. Me escribió por el chat, les aviso para los que no, por ahí no están leyendo el chat. Entonces, esta persona tiene un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llaman de recursos humanos y le dicen, bueno, mira, a partir de ahora no perteneces más a la empresa. La persona empieza a entrar en lo que se llama fase de estrés. ¿Cómo hago para pagar las cuentas? ¿Cómo hago para pagar la escuela de los chicos? Tengo un conflicto. ¿Qué significa? ¿Que toda persona que se quede sin trabajo va a enfermar? No, no. Eso va a depender del factor individual, ¿sí? Pero lo pongo como ejemplo de VHS porque es algo inesperado. O sea, yo voy a trabajar y me encuentro con que me llaman y no tengo más trabajo. Entonces, bueno, me dicen, mira, anda a tu casa porque te va a llegar el telegrama. Y yo mientras voy a casa pongo el bus, el colectivo, y me empiezo a pensar, tengo que conseguir otro trabajo, cómo voy a hacer para pagar la tarjeta, la escuela de los chicos, ¿sí? Entonces empiezo lo que se llama a rumiar el problema, a tener un conflicto que amenaza mi supervivencia. Entonces es un conflicto biológico, no psicológico, ¿sí? No me dio tiempo a acomodarme, o sea, yo tenía trabajo antes de las 10 de la mañana y cuando ficho a las 10 de la mañana dejo de tener trabajo, o sea, es algo inesperado, ¿sí? Bueno, a raíz de eso el psiquismo empieza a generar pensamientos, que por supuesto van a ser negativos. Cuando uno tiene un problema, por lo general los pensamientos no son positivos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Por ahí no consigo más trabajo, y justo a mitad de año, y justo en este momento, y tengo que pagar las cuentas, ¿sí? Bien, entonces todos esos pensamientos van a generar emociones. ¿De qué depende qué emoción va a generar la pérdida del trabajo? De cada uno de nosotros. Yo siempre digo, frente a la muerte de un hijo, hay personas que van a formar el pulmón, que tiene que ver con los duelos no hechos, que tienen que ver con la tristeza. Hay personas que se van a enojar muchísimo, sobre todo si fue una muerte injusta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, como uno lo considera así como injusticia, como sí, entonces va a ir a hígado. O por ahí voy a tener mucho miedo porque tengo otros hijos de perder, o que le pase lo mismo a mis otros hijos, sobre todo cuando hay un hijo que padeció una enfermedad y nos dicen, ay, porque es heredable y tenía herencia, ¿no? Entonces quedan los otros hijos que uno tiene vivos y está ese miedo, ahí va a ir al riñón. ¿Está bien? Entonces, depende cómo nosotros vamos a percibir ese conflicto, cada órgano con un sentido biológico, que es el que estudiamos en biodecodificación, me voy a montar algunos micrófonos, ¿sí? Es el órgano que va, ¿no es cierto?, a tomar, digamos, el conflicto y va a sufrir las adaptaciones biológicas y orgánicas, ¿ok? Bien, entonces cuando nosotros miramos la tríada, fíjense que tenemos en el psiquismo que se generan, ¿sí?, los pensamientos negativos, el cerebro, que ahí se va a formar algo que se llama un foco de Hammer. Los focos de Hammer se los voy a mostrar para que los vean. Resulta que él empezó a ver las tomografías computadas, o sea, el trabajo que hace Hammer, no me voy a extender, pero él dice, bueno, él dice, si hay un órgano que sufre una readaptación biológica, indudablemente ese órgano tuvo que haber sido comandado esa readaptación, sea masa, sea úlcera, ¿sí?, en el cerebro. Entonces él empieza a tomar otra información. Agarra una muestra de un montón de personas que todavía no están enfermas con determinados conflictos y les saca una tomografía computada previa a la enfermedad.
En ese momento a algunas personas les aparecía algo que se llama foco de Hammer, que es un anillo concéntrico que está localizado, ¿sí?, en alguna parte del cerebro, y lo que le llama la atención es que este foco de Hammer, ¿sí?, desaparecía después y además que iba cambiando de lugar. Entonces llama a la gente de Siemens, que en ese momento eran los dueños de los tomógrafos, y les preguntan, o sea, ¿esto qué es? Entonces dice, es un artefacto. Para los que, bueno, conocen un poco las técnicas, en toda técnica de diagnóstico hay artefacto. Cuando uno va a hacerse una ecografía, uno sabe cómo se ven, por ejemplo, las vesículas, que se ven con un determinado punto negro. Uno, el ecografista no le da importancia a eso, porque dice, esto es artefacto, esto es error de la técnica, no me está sumando el diagnóstico. Pero él lo que le decía es, pero mira, esto después desaparece. Cuando esas personas se volvían a sacar la tomografía computada, que es lo que, para cuando veamos, para los que se vayan a anotar en bio, entra la persona, sale de fase de estrés y entra en la parte de reparación o vagotonía, y además iban cambiando de lugar. Y después decía, bueno, a ver, de estos que tenían el lóbulo temporal, el foco de Hammer, ¿después de qué enfermaron? Ah, todos carcinomas de cuello uterino, las mujeres. Entonces decía, el foco de Hammer en esta parte del cerebro, en el lóbulo temporal, va a dar, unos meses después, el carcinoma de cuello uterino. Entonces, fíjense la tríada psiquis, generando los pensamientos negativos, emociones con un sentido biológico, el foco de Hammer en el cerebro, que va a decir qué órgano es el que sufre la adaptación biológica y orgánica, y el órgano. ¿Sí? ¿Está bien? En este caso, en el ejemplo que di, el útero. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, él lo que decía es que en el momento que uno tiene el problema, no se enferma, aunque en realidad sí está enfermo, porque se está formando el foco de Hammer. Pero, ¿vieron habrán escuchado esta frase de, ahora que se resolvió todo y pasó todo, me vengo a enfermar? Típico ejemplo de cuando uno se relaja, o no, cuando está en fase de estrés, ¿sí o no? Claro, porque estamos en plena resolución del conflicto. Entonces, los biodecodificadores, cuando vamos a una enfermedad, o sea, que las personas nos dicen, bueno, el diagnóstico lo tuve, el diagnóstico se tiene cuando hay síntomas, ¿no? Síntomas, bueno, al médico, a la persona, le hacen estudios complementarios y ahí sale, bueno, estás enfermo de tal cosa, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, el diagnóstico, yo no voy a buscar el conflicto como biodecodificadora en el momento que tiene el diagnóstico, porque el conflicto estuvo hacia atrás, ¿sí? ¿Cuánto hacia atrás va a depender de cada enfermedad? Por ejemplo, eso siempre me preguntan, ¿no? Yo lo voy marcando a lo largo de la formación, ¿sí? Por ejemplo, una infección urinaria yo tengo que ir días hacia atrás, no me voy meses, ¿sí? ¿Está bien? Un cáncer de mama me voy meses hacia atrás, entonces cada enfermedad va a tener, ¿sí?, sus tiempos. ¿Está bien? Por ejemplo, las eruptivas, ¿vieron? Uno se levanta con una dermatitis, por ejemplo, eso me voy unos días hacia atrás, no me voy 9 meses hacia atrás, ¿sí? ¿Está bien? Eso va a depender de cada enfermedad. Pero bueno, dicho esto, y ahora entrando, ahora sí en el tema de hoy con estos conceptos, yo les hablé que nosotros acá en el centro de formación tenemos una mirada, ¿no?, sistémica, que hablamos de lo transgeneracional. Entonces vamos a hablar un poquito de estos patrones de repetición y por qué hablamos de que hay ciertas enfermedades que son transgeneracionales. Nosotros cuando nacemos somos mamíferos, ¿sí? El ser humano es mamífero. Entonces, depende de otros para garantizar su supervivencia. Como digo siempre, un bebé, si no lo abrigan, muere de hipotermia, si no le dan de comer, si no lo alimentan, se muere. Hay especies que sí pueden subsistir por sus propios medios. El ser humano no. Entonces, la única manera, pensemos en el hombre primitivo. ¿Cómo se diferenciaba el hombre primitivo, una tribu de la otra? Por la vestimenta, por lo que cazaban, por lo que comían, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, los que somos parecidos pertenecemos a la tribu, acá vamos a hablar del concepto de familia al clan, y los que son distintos no tienen pertenencia, ¿sí? No están con nosotros, son otros. Entonces el clan se mueve en la ley de parecidos, por lo cual yo desde chiquita tengo que ser parecida para que me acepten y me reconozcan como parte de la familia. Es inconsciente entre todos. Cuando nace un bebé, lo único que hacemos es, ay, tiene la nariz de la mamá, los ojos del papá. ¿Qué es lo que estamos diciendo a nivel inconsciente? Estamos garantizando pertenencia, que este bebito pertenece a nuestra familia. ¿Qué pasa con las ovejas negras de la familia? Que son por lo general los excluidos del sistema familiar, ¿sí? Son los distintos, son los diferentes. Son los que vienen a desafiar al clan, ¿sí? ¿Está bien?
Entonces, por lo general son excluidos, porque no son reconocidos, ¿sí? Entonces, nosotros venimos, imagínense, al sistema familiar con un contrato inconsciente que firmamos con nuestra familia, en lo cual garantizamos pertenencia y que vamos a ajustarnos a reglas, ¿sí? Vamos a tener determinados roles. Cuando nos queramos salir de eso, ¿sí? Bueno, se va a poner en jaque esto de la pertenencia, ¿sí? Y probablemente seamos excluidos, ¿sí? Entonces, dicho esto, em, así como nos comprometemos a ser parecido en un montón de cosas, estoy aceptando gente, por eso miro para el costado, em, también nos comprometemos a que nos pasen las mismas cosas. Por eso vieron que en las constelaciones familiares se puede constelar síntomas, enfermedades, ¿sí? ¿Vieron eso? ¿Por qué eso nuevo que se abre de Bert Hellinger? Bueno, porque hoy también el tomar una enfermedad, hay que tener una mirada sistémica, ¿no? Esto de quién es el que toma ese síntoma, esa enfermedad. Típico ejemplo, lo veo mucho en columna vertebral del sistema osteomuscular, que son los conflictos de valorización, cuando, por ejemplo, fallece alguien del clan, falleció el abuelo paterno, y a los meses de que falleció, alguien de la familia empieza con los mismos síntomas que el abuelo, entonces, por ejemplo, se ve mucho en tema de columna. Empecé con temas lumbares, una hernia de disco, y uno empieza a preguntar, ¿falleció alguien? Sí, falleció mi abuelo, y tu abuelo tenía problemas de columna, sí, como que alguien toma ese lugar, ¿sí? En constelaciones no voy a entrar, pero bueno, uno de los temas que yo también doy es sustitución, que es esto, ¿no? Muchas veces cuando los duelos no están hechos en el sistema familiar, ¿cómo sería parte digamos, no voy a entrar en las etapas de Kubler-Ross, ¿sí? Porque no es el tema de la clase de duelos, pero cuando yo no puedo aceptar la muerte de un ser querido, y parte de esto que se ve a nivel sistémico, ¿no? Y en las generaciones hay alguien que toma ese lugar, y eso no es un duelo bien hecho, porque en realidad nadie puede reemplazar, yo tengo que sentir la ausencia de ese que no está. Entonces, parte de los mecanismos de sustitución es muchas veces también se toman ciertas características de ese ser que ya partió, por ejemplo, el tema de enfermarme de lo mismo, para ocupar ese lugar simbólico en el sistema familiar, ¿sí? Eso se ve muchísimo, ¿está bien? Yo siempre que veo que me viene a consulta una persona que tiene enfermedades en la columna vertebral, siempre investigo los muertos del sistema familiar, el tema de los duelos no hechos, porque la columna es la familia, ¿sí? Simbólicamente. Está el tema de, vamos a ver, el tema de poder amortiguar o no, de la resistencia al cambio, eso se ve en la columna vertebral. Y el tema de si yo puedo ser flexible o no con mi vida, va a tener que ver con los mandatos familiares. Entonces, ¿cuánto me permitieron ser distintos en ese clan y cuánto no? Cuanto yo más me quiera ir hacia otros lugares que mi familia no acepta, más dolores voy a tener de columna probablemente, porque voy a sentir este peso de si voy para allá o lo que cargo, ¿no? Todo lo que cargo de mi familia que no es mío, ¿sí? Entonces, por lo general hay que tener una mirada justamente de largo. Ahora entrando específicamente en gestación y en parto, dicho todo esto, em, vamos a hablar de Marc Felle. Él es, bueno, un psicólogo, ¿sí? Francés. A él le debemos el concepto de proyecto sentido. Y, y, y bueno, específicamente vamos a empezar a explicar qué pasa, ¿no? Con esos bebés que se están gestando dentro de la panza de la mamá, la importancia de lo que es la etapa de proyecto sentido, que va de 9 meses antes de la gestación hasta los 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Mark em, empieza bueno, en realidad el concepto tiene que ver con su vida, ¿no? Entonces, es lo que les cuento un poco la historia, ¿sí? Em, Resulta que su mamá había tenido un papel no muy claro en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cosa es que iba a ir presa. En ese momento las mujeres cuando quedaban embarazadas no iban presas. Entonces ella planea quedar embarazada con la finalidad no de tener un hijo, o sea, ese hijo no era un proyecto, para vamos así, sino para poder, digamos, evitar ir a la cárcel, ¿sí? Bueno, la cosa es que la juzgan igual y va a la cárcel y cursa los 9 meses de embarazo, ¿sí? O sea, gran parte de su embarazo y 9 meses después más hasta que sale. Y lo tiene a Mark en la cárcel.
Bueno, Mar relata que fue cuidado por las presas, que nunca tuvo un vínculo de unión. Para los que, bueno, vayan a tomar la formación, van a ver que vamos a analizar los vínculos. Eso es importante como parte de si son vínculos de unión, ¿sí? De no unión, de separación, ¿sí? De conflicto, la sobredominación, la dominación. Eso se analiza con las tríadas, que son esquemas relacionales en los cuales yo empiezo como a preguntar, ¿no? La persona que viene a consulta, ¿cómo es ese vínculo? ¿Sí? Porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con que no hubo un vínculo de unión en la etapa de proyecto sentido con mamá, ¿sí? En una persona adulta. O sea, nos quiere decir la importancia de esa etapa, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, desde este lugar, él lo que veía es que todo en su vida le duraba 9 meses. Los noviazgos, los trabajos, hasta algún momento dijo, no puede ser este número que se repite, que después vamos a ver que Susan Barger, que es una especialista en psicogenealogía, una referente, habla del síndrome de aniversario, determinados números, determinadas fechas. Eso se ve muchísimo cuando uno hace un estudio del árbol genealógico, ¿sí? Se repiten, ¿no? Las mismas cosas. em, y bueno, y esto es como que uno lo ve a lo largo, ¿no? De todas las generaciones. Entonces él, bueno, empieza como a ver esto de que no había sido un proyecto. Entonces se le cortaban los proyectos, sea tener amigos, sea tener pareja, sea tener trabajo en los 9 meses. ¿Por qué? Bueno, porque él dice que todos venimos con un proyecto que antes de ser concebido un bebé, el mismo, escuchen esto que es fuerte, porque uno como que entra en medio, ¿no? Toma conciencia este término, ¿sí? El mismo ya es una idea preconcebida, ¿sí? De los padres, y esto va a determinar su vida posteriormente. En este momento, que es el momento de la concepción, y vamos a hablar también antes de la concepción, porque lo primero que a mí me llamó la atención cuando yo hace años bueno, que empecé a estudiar esto, es por qué hablaba de 9 meses antes de la concepción. Ahora lo vamos a explicar por qué antes y no en el momento de la concepción, ¿no? Pero en el momento de la concepción, él dice que se proyectan en la mente y en el cuerpo del niño todos los anhelos, proyectos, deseos, temores, miedo. ¿Vieron cuando uno dice eso es un miedo materno, no es tuyo? Que uno no sabe, no hay una experiencia con determinada cosa y uno le tiene miedo a algo. Bueno, hay que buscar, sí, ese origen en el cuerpo del niño, y esto se imprime como lo que se llama, que también lo habrán escuchado en epigenética algunos, la impresión genómica. Eso queda plasmado en uno, ¿sí? Entonces, esto se va reproduciendo como patrones de repetición a lo largo de la vida, ¿no? Y en situaciones que uno va viviendo. ¿Y por qué hablamos de 9 meses antes de la gestación? Porque Lipton, y eso lo explica Lipton, que es un biólogo molecular, él escribió Biología de las Creencias, que se lo recomiendo como libro. Bueno, todos los libros de Lipton los recomiendo, pero ese es, me parece que es el primero que hay que leer. Y él habla que todos los pensamientos y todo lo que se genera va a la célula, no es que la célula está como, ¿no? Como aislada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que una mamá que pasa una gestación con un embarazo deseado, que fue planeado, que hay un vínculo de unión con su bebé, va a tener una determinada bioquímica uterina, y otra mamá a la cual pasa, ¿sí? Toda su gestación, no deseando ese hijo, cuando hubo también tratativas de aborto, o sea, cuando fue a un lugar a abortar, pero bueno, después se arrepintió o porque, bueno, no sé, o no tuvo el dinero para hacerlo, porque bueno, en algunos países ustedes saben que el aborto es ilegal, digamos, ¿no? Si la mujer no tiene los medios para poder hacerlo, no puede hacerlo. Bueno, esa bioquímica va a ser diferente. Y antes se pensaba que el bebito estaba dentro, ¿no? Neonato dentro del útero y que no sentía nada. Hablando de las capacidades del neonato. Y la conexión con esa madre es son, digamos, el vínculo que sea y todo lo que esa mamá vivencia. El bebé también lo vive, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a ver los que lean de psicogenealogía que se habla del útero tóxico. ¿A qué se refieren con el útero tóxico? Son úteros que estuvieron expuestos, o sea, bebés que estuvieron expuestos a emociones de la madre que tienen que ver con cuestiones que reflejan que no fue un embarazo deseado, ¿sí? Entonces, Barfleche dice que, que se te caen los proyectos cuando no sos producto de un embarazo deseado, o sea, cuando no fuiste un embarazo deseado por tus padres, porque el único proyecto en tu vida es
ser un proyecto de ellos. Entonces es como que si uno, ¿no? Yo no soy consteladora, pero sé que acá hay varios de constelación, como si uno tiene una constelación, está mirando a los padres ese hijo, en lugar de mirar el futuro. Vieron que los hijos tienen que mirar hacia adelante, ¿no? Entonces no hay lugar para otro proyecto. Y él, de hecho, comenta, y es muy interesante verlo a él, cómo él se desvive todo el tiempo por su madre, tratando de que su madre lo mire, lo acepte, ¿sí? Y eso nunca lo consigue porque no había un vínculo de unión y por eso se caía esto, ¿no? Ni hablar que muchas veces, porque el término dice proyecto sentido, o sea que hay un sentido. Muchas veces uno tiene un hijo como proyecto, pero ese hijo viene, a mí me gusta decirlo como con una hojita, ¿no? Con una misión para cumplir. Bueno, eso también se ve mucho en psicogenealogía, que trae temas ya en la vida adulta, porque bueno, es a nivel inconsciente estoy atada a esa misión, que no es mía y es de mis padres. Entonces, cuando uno explica, por ejemplo, el proyecto sentido, vamos, hay varios ejemplos, el hijo puente, el hijo bastón, el hijo de reemplazo. El hijo de reemplazo es el que viene después de un embarazo que se perdió, y cuando te preguntan, mamá, ¿por qué me tuviste? Mamá dice, y porque perdió un embarazo antes. Es un tema eso, porque ¿qué me está diciendo mamá? Me está diciendo que yo no tengo un lugar en el árbol, sino que vengo a sustituir una cuestión de que hubo un otro que no nació. Entonces a mí me encuentra después encontrar el lugar en el árbol, y ustedes dirían, bueno, ¿qué problema hay? El problema es que si no encuentro el lugar en el sistema familiar, ¿cómo voy a encontrar un lugar en el mundo? O sea, primero que a mí me da identidad es mi familia. Entonces después tengo que salir al mundo a decirle quién soy si yo no me puedo ni ubicar, ¿sí? En mi sistema familiar. ¿Está bien? ¿Sí? El hijo bastón es el que los papás relatan, no, tuvimos un hijo porque cuando seamos viejos y lleguemos a la vejez, no queremos estar solos. Tremendo, porque uno ve que son personas que se les corta cada vez que se quieren ir de la casa de sus padres o que consiguen un trabajo, tienen pareja, se les corta. ¿Por qué? Porque vinieron con una misión que es de acá, de casa de papá y mamá, no te vas, ¿sí? A nivel inconsciente. Entonces, fíjense la importancia del proyecto sentido, ¿sí? Desde este lugar, Alejandro Jodorowsky, que por supuesto lo vamos a nombrar, nosotros lo vemos también en la formación, él habla de la metagenealogía, ese es el término que ustedes van a encontrar. Él dice que determinados traumas y comportamientos se van a transmitir de generación en generación y que para que un individuo tome conciencia de esto, hay que estudiar el árbol. Él dice que tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir por él, ¿no? Porque ahí hay mucha información. Y ustedes cuando piensan que están decidiendo algo de su vida, en realidad, eh, a nivel consciente parece eso, pero desde la psicogenealogía, todo, desde, hoy se está hablando de la capacidad de los neonatos con respecto a los gustos, o sea, si a veces se hicieron estudios en los cuales si mamá no podía, no sé, comer nueces en el embarazo porque se sentía mal, después a mí no me gustan las nueces, ¿sí? O sea, fíjense la relación de hasta lo que mamá consumía en el embarazo, comía, a qué le tenía aversión, a qué le encantaba, después ese hijo toma eso pensando que es un gusto y que está eligiendo, y en realidad tiene que ver con una experiencia que pasó en la panza de su mamá, ¿sí? Se hizo un estudio en Nueva York, en las Torres Gemelas, que yo siempre lo cuento cuando pasó lo de las Torres Gemelas, para las mujeres que estaban embarazadas en ese momento. Ustedes imagínense que, bueno, para los que saben, cambió el mundo, ¿sí o no? Hasta la seguridad de los aviones cambió ese evento. En ese momento no se sabía si iba a haber más atentados, si no. Entonces, bueno, se tomó, digamos, estudios y se hizo un seguimiento después de qué pasó con esas mujeres que tuvieron esos hijos que estaban viviendo en Nueva York en el momento del atentado. Y bueno, lo que se vio es que hoy lo que se llama, no estuvieron expuestas a estrés prenatal, pero lo que se vio específicamente es que los hijos tuvieron varios temas, ¿sí? En la niñez, en la adolescencia, o sea, adicciones, trastornos de desarrollo, retrasos madurativos, autismo, ¿sí? O sea, como que había, digamos, uno dice, bueno, pero eso puede pasar con cualquier persona, ¿sí? Que tenga un hijo, claro, pero acá es todo estadístico. Uno toma una muestra y uno ve que cuando ya de esas personas, esas mujeres embarazadas, ¿sí? Había, digamos, justamente los números que arrojaban, todos los estadísticos que eran muy por encima de las demás mujeres que habían quedado embarazadas otros años.
que no había pasado el atentado en Nueva York. Entonces, fíjense cómo el tema del estrés prenatal, de pasar una gestación, ¿sí? Que no, bueno, entonces, parte del trabajo que hacemos los biodecodificadores y una de las preguntas que hacemos es, ¿hubo alguna situación que tu mamá haya vivido en el embarazo, muerte de un familiar? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Sí, murió mi abuela materna. Bueno, mamá estaba gestando, pero al mismo tiempo estaba viviendo un duelo, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo una mamá que pasa llorando tuvo un embarazo que una mamá que no, ¿sí? Y acuérdense de la bioquímica esta, ¿no? Que se habla del útero. Entonces, dicho esto, y acá sí vamos a hablar de las enfermedades congénitas para dar pie a lo que preguntó Agos, em, nosotros tomamos como proyecto sentido, entonces dijimos, de los 9 meses, ¿sí? De la gestación hasta los 3 años. Entonces, ustedes, este es el término que ustedes van a encontrar desde la alopatía, ¿no? Entonces, cuando uno diga, bueno, ¿qué es una, esperen que, ahí va, ¿qué es una enfermedad congénita, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nos va a decir ¿sí? La alopatía y otra cosa es lo que nosotros pensamos de la biodecodificación, ¿sí? Las enfermedades congénitas es una enfermedad es aquella desde antes del nacimiento, ¿sí? Que se produce, ¿sí? Eh, ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario o como consecuencia de un defecto hereditario. O sea, toman en cuenta la herencia y el trastorno de desarrollo, ¿sí? ¿Está bien? Para nosotros, una enfermedad congénita tiene que ver con situaciones que la mamá ya ha vivido en el embarazo y como la mamá y el hijo están unidos como un único inconsciente, como les puse en la filmina, ¿sí? Todo lo que le pase a mamá, ese hijo lo toma, ¿sí? Entonces, para las enfermedades congénitas tenemos que mirar a la madre. Bien. No biodecodificamos mujeres embarazadas, ¿sí? Seguimos ese criterio. ¿Por qué? Pues mujer embarazada está en plena etapa de proyecto sentido. Y parte de la biodecodificación que tiene que ver con esto de la toma de conciencia, nosotros siempre empezamos con el árbol, con el estudio, ¿no? Psicogenealógico del sistema familiar, va a descantar un montón de cuestiones que yo siempre digo, es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Tomar conciencia, aparte cuando uno empieza a trabajar con el árbol, por lo general se empiezan a revelar secretos familiares, a enterarse de ciertas cuestiones. Si esa mamá está embarazada, ¿no? No es un momento para que vaya a biodecodificar. Esto lo digo porque hay muchas mujeres que dicen, ay, quedé embarazada y es el momento para sanar mi linaje materno. No, el momento era antes o después. Ese momento no, porque todo el trabajo del árbol te lleva a lugares en los cuales por lo general las personas se angustian, se enteran de cosas, y ese bebé está en pleno desarrollo. Y desde la biodecodificación nosotros entendemos que una enfermedad, ¿sí? Congénita tiene que ver con las emociones de la madre. Entonces estamos generando el útero tóxico que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? Entonces decía, bueno, pero si tiene una enfermedad congénita, un labio leporino, imagínense encima decirle a una mamá en ese momento que está embarazada que lo que le está pasando a su hijo tiene que ver con ella. No es el momento tampoco, ¿sí? ¿Qué voy a ganar con eso? Lo que ya se formó, el trastorno, ¿sí? Cualquier problema en desarrollo embrionario ya pasó. O sea, no es que porque venga a biodecodificar va a volver atrás eso. Ahora, si esa mamá, el día de mañana, vamos a tomar un ejemplo, tiene ese hijo de, no sé, 5 años, quiere volver a quedar embarazada y ver qué significaba el labio leporino, por ejemplo, bueno, ahí es un buen momento, ¿sí? Para ver, a ver cuál fue el conflicto y poder charlarlo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, siempre que nosotros veamos en enfermedades congénitas desde la bio, van a ver que si ustedes lo buscan, les va a hablar de la mamá. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Hammer dice que los hijos biologizan los conflictos no resueltos de ambos padres. 80% madre, 20% padre. ¿Por qué se le da a la madre un 80%? Que acá veo varias mujeres van a decir, oh, ¿por qué nosotras? Bueno, porque parte de lo que tiene que ver la gestación, el tema de la lactancia, todo eso está implicado en la mujer. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, por todo esto es que se dice eso. Entonces, y ahí a la pregunta de Agos, cuando veamos un niño enfermo, ¿sí? Vamos a tener que mirar, yo principalmente miro a la mamá, ¿está bien? Entonces, cuando vemos los bronquiolitis en los niños, cuando veamos las eruptivas, voy a mirar a mamá principalmente, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿por qué ese hijo toma la enfermedad de la madre? Bueno, tenemos que ir hacia atrás, el hombre primitivo,
y bueno, la mujer estaba dedicada al cuidado de los hijos, sí o no, y a entrar un poco en la diferencia de los hemisferios. Esto de que somos iguales a nivel de hemisferios y a nivel funcionamiento de hemisferios no somos iguales, ¿sí? La mujer se puede concentrar en varias cosas al mismo tiempo, el hombre se concentra en una, con un nivel de detalle que la mujer no. ¿Qué es mejor, qué es peor? Ninguno de los dos, somos diferentes. Por eso a veces nos cargan, que yo siempre digo el chiste de que las mujeres manejamos mal. ¿Por qué es eso? Es, ay, no, porque está distraída. Porque la mujer puede hacer varias cosas y por eso un hombre, cuando por lo general, ¿sí? Si tuviera que atender 3 o 4 bebés, no, por ahí no podría. ¿Por qué? Porque pone la atención en determinado cosa. Esto tiene que ver, yendo ya así en términos de evolución al hombre primitivo, cuando fallecía el hombre, la mujer le era difícil poder cazar y conseguir el alimento, porque tenía que prestar atención, porque podía ser presa de otra tribu, y no podía poner ese nivel de detalle, y el hombre cuando fallecía la mujer, sabemos si esto es hasta el día de hoy, hoy tenemos la neo, pero saquemos la neo. ¿Qué pasa cuando un bebé le fallece la mamá? El nivel de supervivencia, y esto es estadística, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, baja, ¿sí o no? En cuanto a la supervivencia del bebé cuando fallece la madre, ¿sí? Que cuando la madre está. Entonces, desde este lugar, como el bebé sabe a nivel inconsciente que si mamá se enferma, mi supervivencia baja, y es todo en términos de evolución, ¿sí? Y si me enfermo yo, mamá está bien y me va a cuidar, toma el conflicto materno, ¿sí? Y se enferma. ¿Y esto hasta qué edad? Bueno, ahí hay un tema porque ahí Agos preguntó por los niños. No se ponen muy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, las leucemias en los adolescentes en biodecodificación, la verdad que yo tengo el criterio que se toma la gran mayoría, que tiene que ver con mirar el clan, ¿sí? Por ejemplo. Pero no siempre miro, o sea, un niño de 5 años, una diabetes, y miro las dos cosas. Miro el clan, miro también la escuela, por ejemplo, si le hacen bullying, si no hacen bullying, porque ese niño está inmerso en un ambiente hostil, ¿sí? Pero lo que sí todo el mundo se pone de acuerdo, que es que hasta los 3 años de la vida, ¿sí? De una persona, sí vamos a mirar a mamá, fundamentalmente, ¿sí? Y vamos a decir que ese conflicto, lo que se llama en biologizó el conflicto, ¿sí? Que no es propio, sino es de su madre. ¿Está bien? Así que eso sí se ponen todos de acuerdo. Acá dice genial, súper claro. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que uno puede ver, ¿no? La espina bífida, por ejemplo, no sé si la conocen, van a encontrar también el término de mielo melingocelio. Ojo que eso es cuando hay un saco que sale con líquido y bueno, hay como una abertura que sale de la columna vertebral, ¿sí? ¿Qué es la espina bífida? Es la ausencia de canal óseo, o sea, en el momento que se tiene que formar, hay un defecto que tiene que ver con un trastorno, sí. Bueno, en alopatía nos van a decir que hay un porcentaje de heredabilidad, o sea que si hay alguien con espina bífida en el clan, probablemente haya alguna generación que lo pueda padecer, ¿sí? Pero bueno, la columna vertebral protege la médula espinal, ¿sí? Y los nervios. Entonces hay una parte que no se cierra. De ahí tenemos casos más leves, lo que se llama la espina bífida oculta, que es como el más leve que hay, hasta casos que, bueno, son complicados porque la persona tiene una discapacidad motora, incontinencia urinaria, incontinencia también fecal, ¿sí? Porque se está afectando los nervios de la médula y por esos nervios que van, ¿sí? Tema urinario, ¿sí? Intestino y la parte motora se afectan. Y uno diría, ahí una persona me dice que hay alguien en el clan, por ejemplo, tiene espina bífida. ¿Voy a mirar a ese chiquito? No, que se lo van a diagnosticar en el nacimiento. Voy a mirar a la madre. ¿Qué le pudo haber pasado, no? Bueno, si hay una parte de la columna, que yo les dije que tiene que ver con la familia, con el clan, que no cierra bien, hay algo que tiene que ver con, y sobre todo, bueno, después cuando si ustedes leen lo que tiene que ver con esto de la médula abierta o no abierta, pero hay algo de no ser parte, de sentir a nivel simbólico, ¿no? Que soy una excluida, que no formo parte. Y eso se refleja en el bebé. O sea, el bebé toma ese conflicto, no desarrollando su columna vertebral como la tiene que desarrollar, ¿sí? Justamente, pero es un conflicto que es de la madre. ¿Está bien? ¿Sí? Después, por ejemplo, ustedes van a ver, bueno, todo tiene un significado. El tema de los embarazos ectópicos. ¿Conocen a alguien que haya tenido un embarazo ectópico? ¿Saben lo que es? Bueno, les cuento un poquito.
Es un embarazo, o sea, es un óvulo que se fertilizó, pero en lugar de alojarse en el útero, que es donde se tiene que implantar para que pueda funcionar, digamos, funcionar todo bien, para que este bebé se desarrolle y para que nazca, o sea, para llevar a cabo un embarazo, se desarrolla en otro lugar, ectópico, ¿sí? Por supuesto que terminan en aborto, ¿sí? Claramente porque el lugar para alojar ese bebé es justamente en el útero, ¿sí? Entonces, inconscientemente, estoy diciendo, acá no se puede hacer nido, tengo que hacer nido en otro lugar. Ahí nos vamos, sí, a los pajaritos, ¿no? ¿Qué hacen nido? ¿Qué es el nido? ¿Es un lugar de protección? ¿Es un lugar sí o no? ¿Sí? Entonces, siempre con el mundo animal, fíjense, ¿no? Cómo nos vamos. Entonces, acá es con esta pareja, en este hogar, en esta familia. Eso es lo que le está pasando a una mujer que tiene un embarazo ectópico. Y hay una dualidad, por un lado, un deseo de quedar embarazada, porque si no, no quedaría. Y por otro lado, una cuestión en la cual se juega esto de este no es el lugar, ¿sí? Muy parecidos a la endometriosis. ¿La conocen la endometriosis como enfermedad? En algún punto se toca. Bueno, fíjense, la endometriosis, cuando me viene una mujer con endometriosis, ¿qué es endometriosis? Bueno, hay una capa del útero que es el endometrio, ¿sí? Bueno, el endometrio, ¿sí? Migra, ¿sí? A otros lugares fuera del útero. Entonces, simbólicamente es lo mismo. Acá no se puede hacer nido, ¿sí? Porque el útero se asocia al nido, a gestar, ¿sí? A los embarazos. Y la persona con endometriosis uno podría decir, bueno, puede ser que tenga historial de abortos, puede ser que no quiera ser madre, puede ser, y a veces uno ve que no tiene que ver con ella, sino con las mujeres de su sistema familiar. Y uno ve que la madre también tenía endometriosis y la abuela también. Entonces, bueno, hay cuestiones que tienen que ver que, esto que les decía, que hay enfermedades que son transgeneracionales, ¿sí? Em, entonces, bueno, todo esto va a reflejar, ¿sí? Eh, todo este tipo de enfermedades. Em, Después, bueno, habrán escuchado esto del huevo güero o el embrión anembrionario, que es cuando te hacen la ecografía a las mujeres y no hay embrión, o sea, se forma toda el saco embrionario, pues no llega a ser placenta todavía, ¿sí? El saco embrionario, pero adentro no hay nada, ¿sí? Bueno, ahí lo primero que vamos a pensar es en la dualidad, o de quererse madre y no serlo, pero también el tema simbólico de que no haya nada, duelos en el sistema familiar en cuanto no hechos a pérdidas de embarazos. Historial de abortos, muchos abortos en la familia, niños muertos a temprana edad, ¿sí? Sobre todo lo que yo miro ahí es el tema del linaje materno, o sea, las madres del sistema familiar, ¿sí? O sea, mamá, la abuela materna, ¿sí? Después, está bien, está la abuela paterna también, pero principalmente miro el linaje femenino, ¿sí? Porque todo eso pasa a través de la madre, ¿está bien? Em, entonces, bueno, fíjense cómo vamos a todo lo que sucede en el embarazo, a esta unión con mamá, la historia del clan, el linaje materno. Esto es lo que yo quiero que tomen hoy, ¿no? De esta charla. Y el tema del parto también nos garantiza pertenencia al clan, ¿sí? La manera en que las mujeres paren en el sistema familiar, eso se repite como patrones de repetición, ¿sí? Entonces uno también lo ve, el embarazo prematuro, que es el embarazo que, ¿no? que nace antes de tiempo, ese baby, está muy relacionado a la necesidad de querer nacer ya. Y por lo general uno tiene que buscar, no digo en todos los casos, pero no se forjan vínculos de unión con la madre. Son productos de embarazos no deseados. ¿Sí? No digo en el 100% porque, como les digo, ¿sí? Pero es una de las cosas que uno tendría que mirar. Después el tema de el posmaduro, esto de que vamos al médico y nos dice, ah, bueno, ya si no nace esta semana, lo vamos a tener que sacar. ¿Por qué? Porque el bebé ya no se está alimentando bien, ya no tiene espacio en el útero, entonces ahí deciden hacer como la cesárea, ¿no? Bueno, es retención de la madre. El tema es por qué quiero retener a ese hijo, porque siento que está más seguro conmigo que en el afuera. Bueno, tengo que investigar ese afuera, ¿no? Tengo que ver, bueno, quién es mi pareja, quién es mi familia, ¿no? Y todas esas situaciones que rodean. La placenta previa, no sé si la vieron, o sea, es crecimiento de la placenta que como que se extiende, no sé si escucharon a alguien que haya tenido placenta previa, y va hacia el cuello del útero. El tema de la placenta previa es que es peligroso, por lo general la persona cuando se le diagnostica placenta previa va a cesárea, no queda otra, por más que quiera tener parto natural,
porque hay mucho riesgo de hemorragia. Son cesáreas más complicadas, la mamá pasa un posoperatorio también más complicado, la cesárea mucho más doloroso por esto de la cantidad de tejido que hay en lugares donde no tiene que haber. Em, ¿Qué pasa con la placenta? Bueno, es como que la van a escuchar como placenta previa o doble placenta. Es como que quiero envolver más a mi hijo. Si quiero envolver más a mi hijo es porque lo siento desprotegido. Yo siempre cuento el caso de una persona, sí, conocida que ella tuvo placenta previa porque vivió una situación en la cual no sabía que estaba embarazada y uno de sus hijitos tuvo una fractura, lo llevó bueno, al médico, le hacen una radiografía y ¿qué pregunta el radiólogo? ¿Estás embarazada, no? Sí, y ella dijo, no, dijo ella. Y después se enteró a las semanas que estaba embarazada. Entonces te dio, que yo digo máquina, como decimos en Argentina, ahí está el pensamiento rumiante, el que hablábamos antes, entró en fase de estrés, ¿sí? Pensando, va a salir mal, y se sigue estudios genéticos que de Estados Unidos, que acá, que allá, que el otro, porque tenía miedo de que su bebé, ¿no? Claramente haya padecido el tema de los rayos. Y fíjense que ella no tuvo ningún embarazo con placenta previa, y ese aparece la placenta previa. Entonces, fíjense cómo es el conflicto de la madre, y no del hijo, ¿sí? Y esto también quiero que quede claro. Entonces, el inconsciente del bebé y de esa madre están unidos, ¿sí? Y esto uno lo va a ver. Después, bueno, podríamos hablar de todas las enfermedades en piel, las alergias que también están muy relacionados, ¿sí? Ustedes van a leer el tema de la concepción, el conflicto del hijo no deseado, la falla de la imagen corporal digamos, en todo lo que tiene que ver con la ruptura de contacto en el recién nacido. em, y bueno, y vieron la importancia que hoy se le da para los que han leído por ahí de esa hora clave, que es la hora de posnacimiento, ¿sí? Cuando un bebé nace, lo que es parto respetado. Vieron, bueno, para los que estamos en la Argentina hay clínicas que aceptan el parto respetado, otros que no, pero parte de lo que se pide, y piden muchas mujeres en el parto respetado, es esto de que el bebé, si nace bien, por supuesto, no con problemas de respiración o prematuro, que en lugar de ir a neo, lo dejen esa hora con la madre, así como en el mundo animal, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice cuando nace un perrito? No lo toques, pues si no la madre no lo va a aceptar. ¿Habrán escuchado eso cuando nace un cachorro? ¿Sí? ¿Qué dice el veterinario? ¿Por qué dice eso? Porque es el momento de unión, es clave. Si ese momento no se pasa, ya después, por más que yo intente durante toda la vida que me acepte el cachorro, no lo va a aceptar. Y ese cachorro se va a morir, porque si mamá también es mamífero y todo lo que hablamos antes. Entonces, desde este lugar, lo que se pide en parto respetado es si el bebé no tiene ninguna urgencia, o sea, no es un bebito que nació y que está, ¿no? Que hay que atenderlo, dejemos esa hora, porque en esa hora se hacen un montón de cosas, se lo lleva, se lo baña, hace las pruebas y se lo separa de la madre. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces hoy hay conciencia de esto de parte del vínculo de unión, mismo que si la mamá está dando ¿sí? La teta, no venga un señor todo el tiempo y se lo lleve, o sea, porque empiezan a asociar esto de cuando, ¿sí? Bueno, tomo la teta, viene un señor y me saca, entonces todo tiene que ver con la asociación y con esto de que esos momentos son claves para justamente la unión entre una madre y un hijo, que después va a tener ¿sí? consecuencias en una persona adulta, ¿sí? Lo que se llama conflictos de separación, las cuestiones de cómo lidiamos las separaciones, los duelos no hechos, el vínculo de unión con la madre. Y después, otro que le querías decir, y ya un poco terminando la charla de hoy para que puedan hacer preguntas, es que es muy importante esta etapa. Si hoy se está hablando cada vez más de esto, antes se pensaba que los bebés estaban dentro de, bueno, la panza de la mamá y no escuchaban nada, y no, hay una gran conexión con la madre y también con el entorno, ¿sí? Entonces esto es lo que hoy se está hablando, y bueno, me parece importante como reflejarlo en lo que son las en todo lo que son las enfermedades congénitas, y desde la alopatía van a ver que se habla esto de que el bebé y la madre en conjunto deciden el momento del parto y cuál es el momento del parto. Desde la biodecodificación se dice que la que decide es la madre, por eso se habla del embarazo prematuro, ¿sí? Por esto de cuestiones que le pasen a la madre, ¿sí? Que un embarazo, digamos, adelante, o se atrase, o la placenta previa, o todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Así que está muy relacionado con mamá. Em, bueno, dicho todo esto, por supuesto que
mirar hoy la biodecodificación sin tener una idea sistémica, sin entrar en psicogenealogía, eh, nos faltaría como una parte muy importante, ¿no? Por esto que estamos hablando. Y siempre una de las preguntas que vamos y a una de las etapas que sí o sí hay que ir cuando uno empieza a biodecodificar a una persona es, como les dije, la etapa se tiene que ver todo el tema de lo que tiene que ver con, bueno, estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se conocieron tus padres? Si el embarazo fue deseado o no deseado. Por supuesto que se hacen preguntas alternativas, ¿no? Nadie le va a preguntar a la mamá, ¿me quisiste tener? Porque el 90% de las madres va a decir que sí, pero uno va haciendo preguntas, como digo yo, un poco yendo a la tangente, ¿no? Entonces, si nos dicen, bueno, la pregunta es, ¿mamá tuvo que dejar de hacer algo cuando, bueno, viniste vos? Sí, mamá está en cuarto año de medicina y de repente, bueno, vine yo, uno podría, de alguna manera, predecir, ¿no? O asociar de que no era un proyecto para esa mamá quedar embarazada, porque estaba estudiando, estaba en la facultad y estaba en una etapa muy avanzada de su carrera, ¿sí? Entonces, mediante estas preguntas uno va sacando, porque uno lo que ve es cuando uno no fue un proyecto de los padres, y también esto en cuando hay un aborto previo al nacimiento, que se caen mucho los proyectos. O sea, son personas que intentan cosas, sí, no les pueden terminar. Y lo que siempre digo es que más allá de tener la información del árbol o no, yo lo trabajo igual porque es muy categórico. O sea, no son personas que no pueden proyectar. O sea, personas que por ahí, un ejemplo les doy, no sé, están por, no sé, comprar una casa a punto de firmar y al otro día lo llaman por teléfono que falleció el dueño y entró en sucesión. O sea, cosas de llegar justo a tener eso y que se cae. Son proyectos abortivos, ¿sí? Está bien, entonces eso uno lo ve y se ve muchísimo cuando uno hace el estudio del árbol, ¿sí? Entonces, por eso vamos a la etapa de proyecto sentido, para ver si eso está relacionado con su transgeneracional, con su historia, con la historia del clan. Uno ve que los abortos se repiten y hay muchas cuestiones que se repiten, los abortos, las adicciones, las enfermedades, ciertas enfermedades, ¿sí? Los abandonos, los abusos, los incestos, uno ve que se repiten, ¿sí? De generación en generación. Entonces, por lo general, uno hace un corte en 4 generaciones y de esa manera trabajamos, bueno, trabajo yo y de esa manera vamos a abordar para los que tomen la formación. Y en ese corte no importa que no sepa nada de mis bisabuelos, porque yo sé que si hubo un aborto, probablemente en ese corte de 4 generaciones, a mí me asegura que seguro eso pasó, porque ya está estudiado, ya se sabe que son patrones de repetición. Entonces, si hay alguien que fue abusado, seguramente más arriba en el árbol también el abuso sea un patrón de repetición, ¿sí? No tengo que tener la información, porque ya sé que es un patrón de repetición y que haciendo un corte, como les digo, de 4 generaciones, seguramente alguien también padeció lo mismo o le sucedió lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de los abortos tiene que ver con que, y esto con esto sí quiero terminar, que cuando yo sí, puedo tener un deseo enorme de tener un hijo, pero cuando yo quedo embarazada, ¿sí? Cuando una mujer queda embarazada, revive el embarazo de su madre, ¿sí? Por eso se habla del corte de compra más con la madre y un montón de cartas que nosotros trabajamos en lo que es a lo largo de la formación de bio, que tiene que ver con esto bueno, de devolver la mamá a la historia, ¿no? A nivel simbólico, son actos psicomágicos, ¿sí? Como los que hace Alejandro Jodorowsky, que tiene que ver con esto de cortar eso, ¿no? Porque se juega esa historia, ¿sí? El útero tiene memoria, y no solo memoria de lo que sí a mí me pasó, sino lo que le pasó a varias generaciones. Entonces, por eso que yo les decía que muchas enfermedades, cuando mujeres vienen con quistes, con ovario, con pólipos en el útero, los fibromas, los miomas, que yo no puedo mirar solo a la persona que viene a consulta, tengo que mirar el resto, ¿sí? De las mujeres del sistema familiar y qué situaciones vivieron con los hijos, cómo cursaron los embarazos, ¿sí? Y todo esto de lo que estuvimos hablando hoy. Acá, bueno, dice María justo, el mioma. Y mira, mioma y fibroma se asocia más, María Valeria pregunta. Y en el caso de los miomas uterinos, ¿cuál es el significado? Bueno, mioma y fibroma van a verlos como términos sí, normales, estamos hablando de que uno más es, sí, es por la célula que está implicada, pero se toma como la misma en biodecodificación. Y por lo general se dice que los miomas y los fibromas están más asociados hacia el pasado y los quistes ováricos más hacia el futuro. Esto relacionado con que por lo general una mujer suele tener más quistes, esto digo en gran porcentaje, ¿no? Siempre hay biología y excepciones,
pero la media en la etapa de lo que sería premenopausia, o sea, en todo lo que es, ¿sí?, su etapa premenopausia, y los fibromas y miomas en la posmenopausia. Esto tiene que ver con que por lo general hubo una historia, pasaron cosas. En los fibromas y miomas uno tendría que buscar en el pasado. Se dice que el pólipo a nivel simbólico, por ejemplo, o también se habla mucho de fibromas y miomas, ocupan un lugar simbólico que el hijo, bueno, ese hijo no puede ocupar. Entonces hay que mirar el historial de abortos en la familia, porque son conflictos de nido, cómo cursaron las mujeres el embarazo. Y muchas veces uno recibe en consulta a una mujer que tiene un fibroma y no pasó nada de todo lo que está descrito en la bibliografía, pero cuando vamos a mirar a su mamá o a su abuela materna, encontramos esta información. ¿Sí, María Valeria? ¿Te contesté? En el caso de los quistes ováricos, tienen que ver más con el tema de un proyecto de tener un hijo. Sin embargo, fibromas y miomas voy hacia atrás, lo que pasó con los hijos. Esa es la diferencia, ¿sí? El otro es como hacia adelante, ¿no? Es como, bueno, por eso se da más en la etapa lo que sería reproductiva y no reproductiva, ¿sí? Que sería menopausia y posmenopausia, ¿sí? Y premenopausia. Por eso la diferencia, ¿sí? Así se toma. Pero siempre en estas cuestiones, igual que la endometriosis, y, bueno, se juega mucho las experiencias de estas mujeres en la familia, ¿sí? Por eso, bueno, hay que mirar el clan. Y por eso empezamos siempre bueno, y de esta manera abordamos nosotros la formación con el módulo de psicogenealogía antes de empezar con las enfermedades y de codificación. Porque si uno no maneja todos estos conceptos, se está perdiendo una parte súper importante, ¿sí? Quiero ver si hay algo, bueno, ¿me quieren preguntar algo? Ahí Clau y María dice, embarazo que con necesito deja de latir. Específicamente, eh, porque hay que hablar específicamente de qué es lo que pasó. O sea, deja de latir en tercer mes de gestación. Bueno, ahí está completando la información, ¿sí? Bueno, voy a tomarlo también como un conflicto de la madre, ¿sí? No voy a mirar a ese bebé que se está formando de 3 meses. Y esto del mes, yo miraría el mes, ¿sí? Porque ese número 3 tiene que, por ahí significa algo dentro del clan. No sé si te contesté, Clau, si te querés desmutear. Ahí dice Clau y María, ¿sí? Así que lo primero que miro cuando pasan cosas a determinados meses, a ver, a nivel inconsciente, esto es importante, a veces pueden simbolizar años o meses, o sea, yo lo que tomo es el número 3, no siempre es mes con mes o año con mes, lo importante es que ese número por ahí tiene un significado, ¿sí? Pero bueno, yo ahí buscaría el tema de los abortos, embarazos no deseados y sobre todo el deseo de la madre y si fue un embarazo no deseado, ¿sí? Porque está muy relacionado esto. ¿Está bien? Bueno, desprendimiento de placenta, vamos por el mismo lado. O sea, un bebé sin placenta no puede sobrevivir. Entonces, lo primero que yo miro es si ese embarazo fue un embarazo deseado, si era un proyecto de esa mamá. A veces pasa que sí es de la mamá, pero que se juegan cuestiones transgeneracionales. Entonces, bueno, Jodorowsky habla mucho de esto, y él dice que muchas veces cumplimos el deseo, digamos, simbólico de nuestros padres. Y aunque parezca muy duro, por ahí el deseo simbólico de nuestros padres era no tenernos o no continuar con un embarazo. Entonces, por eso les digo que cuando uno queda embarazada, ¿sí? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero bueno, les tengo que decir lo que dicen los referentes, ¿sí? Y hablar en estos términos. Entonces, muchas veces por eso, por esto de la lealtad del clan, uno toma como cuestiones que no tienen que ver con uno. Por ahí una mujer deseaba ese hijo y hasta hizo tratamientos de fertilización asistida, otro tema importante a tratar. Siempre una mujer que no puede quedar embarazada, un hombre que tiene problemas de fertilidad, las infertilidades en la biodecodificación, la psicogenealogía son reparaciones del árbol. ¿Qué significa eso? Que esa persona viene con ese programa, ¿sí? De no tener hijos, se llama programa no hijos, así lo tratamos en biodecodificación, porque, bueno, porque hay cuestiones en las cuales las personas tuvieron hijos o no quisieron tenerlos o no lo pasaron bien teniéndolos, o hubo muerte de niños a temprana edad, o historia de abortos en el clan. Entonces, por eso ustedes
si la escuchan alguna vez a Brigitte Champetier, bueno, ella es consteladora y es una de las referentes a nivel mundial, ella dice algo muy duro, yo lo he escuchado, sí, en seminarios, sí, sí, hay personas que quedan como un poco choqueadas, que ella dice que cualquier persona que tiene problemas de infertilidad no tendría que hacer un tratamiento de fertilización asistida, primero tendría que ir a solucionar y a ver qué cuestiones y tomar conciencia pasaron en su clan. Y uno lo ve esto, ¿sí? Ve que personas se someten digamos, tratamiento de fertilización, igual siguen perdiendo los embarazos y bueno, después ahí entramos en otro tema, del tema de la ética y los bebés de probeta y qué se hace con esos embriones, porque para la biodecodificación y para la psicogenealogía son almas. O sea, nosotros no tomamos el momento de, por ahí como para los que están en la Argentina, el tema del debate de la ley del aborto, ¿no? Y esto de cuándo es una persona, cuándo no, si se forma el sistema nervioso. Nosotros acá, y bueno, y también en constelaciones se habla de los movimientos del alma, ¿sí? Entonces, esto de, ¿tengo que contarlo o no tengo que contarlo? Si, no sé, hubo, no sé, 3 abortos previos, pero no llegó a formarse, o sí, se cuentan, ocupan un lugar dentro del sistema familiar, se tendrían que contar, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar de conciencia, si uno cree en esto y le resuena, uno tendría que poder primero, si, digamos, si creo en esto y me está trayendo una información que yo no pueda quedar embarazada, ver por qué no puedo quedar embarazada y no solo ir a la ciencia para quedar embarazada, sino ver haciendo un estudio psicogenealógico de mi árbol, porque siempre hay una coherencia, ¿sí? Y ver qué cuestiones tengo que sanar que reflejan que yo no pueda quedar embarazada, ¿sí? ¿Está bien? Y desde este lugar, por eso Brigitte, van a ver que si la siguen, dice eso, ¿sí? Em, ok, COVID y quedó embarazada, esto de lo que me está contando ahí Clau, de la chica del... sí, a ver, desde el punto de vista de la alopatía, hay muchas cuestiones que se explican. Fue sometida a los rayos, pasó tal cosa, se intoxicó. O sea, nosotros, desde la biodecodificación, para nosotros todo lo que pasa, hay un conflicto previo y hay una cuestión que está relacionada con otra cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le cité recién el ejemplo de una mujer embarazada que estuvo expuesta a los rayos y no perdió su bebé. Entonces, nosotros lo que vamos a tomar es lo que pasa y no a lo que estuvo, sí, expuesta. Lo mismo pasa con, muchos a veces preguntan el tema de los agentes, ¿no? Los virus, las bacterias, los hongos, ¿qué pasa con eso? Bueno, Hammer no es que no los reconoce, claramente era médico y los veía en el microscopio al Mycobacterium tuberculosis asociado a una, ¿sí? Tuberculosis, sí, porque eso se ve en patología, ¿sí? Él lo que decía es que no eran los causantes y que esa persona sí tuvo, digamos, afectó sus pulmones porque o tuvo un duelo no hecho, o tuvo, ¿sí? O tuvo periodos de mucha tristeza, entonces lo asocia a otra cosa, ¿sí? No a la gente. Él dice, no hay enfermedad sin conflicto. Esto se explica cuando hay una escuela, un brote de meningitis, ¿no? La meningitis es sumamente contagiosa, ¿sí o no? Y bueno, ¿esto qué pasa? Que hay chiquitos que están al lado del que tuvo meningitis y no se contagiaron y estuvieron al lado hasta sentados en el mismo banquito, ¿sí o no? En el mismo pupitre, por decir de alguna manera, y a otro que estaba re lejos y que y contagia. Bueno, porque él dice, acá no hay enfermedad sin conflicto, ¿sí? Entonces, por eso hay que cambiar un poco la visión cuando uno lee biodecodificación y hablar si uno viene en la carrera médica, porque es como volver a estudiar de nuevo, para de una manera, pero bueno, eh, realmente él y todo, cuando ustedes, por ejemplo, agarren un libro de microbiología que hay de biodecodificación, van a ver que les aparece el nombre de la gente, porque hay muchas enfermedades que son conocidas con ese nombre, ¿sí? ¿Está bien? Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, listo, me va a describir qué dice el Toxoplasma gondii, pero me describe el conflicto. Hammer se olvida del Toxoplasma, ni me dice lo que es, ¿sí? Y empieza a describirme qué le sucedió a esta persona, ¿sí? Entonces, siempre Bio se encara desde eso, no desde lo externo, ¿está bien? Siempre desde la situación, de lo que pasó, ¿sí? Y no por ahí de ciertas cuestiones que uno pueda llegar a encontrarle una coherencia desde otro lugar, ¿sí? Em, ahí no sé qué me preguntas, Catalina, y cuando una mujer no tiene el deseo de ser madre, no sé la pregunta, si querés desmutearte, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Es la pregunta? O No, o sea, cuando no existe directamente el deseo, sí.
de ser Bueno, madre? ¿Qué ahí es cuestiones? proyecto sentido. Bueno, ahí es proyecto sentido, o sea, no es un proyecto del hijo y el hijo viene con eso. ¿No? Es lo que marca, o sea, como que puede ser que se caigan los proyectos. Acá no entramos en el debate para salir un poco de esto de si hay que abordar, si no hay que abordar. Eso cada persona va a tomar la decisión según sus creencias, sus pensamientos y su momento. Lo que sí, si ustedes me preguntan, en biodecodificación hay un momento en el cual yo cuando me siento con la persona a hablar de todo esto y en el contexto de las sesiones, y me dice que tuvo un aborto, por más que ese aborto haya sido una decisión que en ese momento haya, y hasta el día de hoy diga, la tomé porque era muy joven, porque no tenía los recursos, igual lo trabajamos, ¿sí? Y también lo contamos, ¿sí? Entonces es importante que, por ejemplo, si mamá tuvo 2 abortos previos antes de mi nacimiento, mamá me diga que hubo 2 abortos previos. ¿Por qué? Porque yo me voy a ubicar en mi sistema familiar como primera hija, y no soy primera hija, soy tercera. Entonces, si yo no sé qué lugar ocupo en mi sistema familiar, ¿cómo voy a salir al mundo a decirle quién soy? Es una cuestión de identidad. Por eso Jodorowsky dice, si es deber de los padres darles, otorgarles y decirles el lugar de, ¿sí?, hermandad, ahí que está diciendo, cuenten los abortos, eso está diciendo Jodorowsky entre paréntesis, ¿sí? Dentro del clan como parte de la constitución de la identidad de las personas. ¿Sí? Bueno, cuando habrán escuchado, para los que estamos en Argentina, dictadura militar, el tema de por qué se habla de identidad. Cuando no, cuando están las organizaciones de abuelas y esto de si tenés dudas, acércate, ¿no? Que dicen a las abuelas para saber, porque tiene que ver con la identidad, con lo que yo soy, ¿sí? Y todo lo que es biodecodificación, específicamente psicogenealogía, por más que a mí me adopte una familia, los patrones de repetición se me van a dar no con la familia adoptante, sino con la familia de la cual vengo. ¿Por qué? Porque compartimos, somos cosanguíneos, compartimos sangre. No es mi familia biológica la que me adoptó. Yo lo que puedo hacer con una persona adoptada, si desconoce todo de su origen, es trabajar desde lo que se llaman las tríadas, que eso sí, porque sí, las personas que me adoptan voy a tener un modelo de pareja en el cual voy a poder verlo vincular y eso, ¿no? Va a ser lo que a mí me forme para el día de mañana, cuando yo salga a buscar, vaya a buscar pareja, voy a tener ese modelo. Ahora, todo lo que tiene que ver con situaciones que se repiten, eso me lo trae el árbol biológico. Por eso, las personas que yo atiendo, que he atendido varias personas con, bueno, que tuvieron, que fueron dadas en adopción, siempre les recomiendo que busquen lo que puedan de información si hay alguna posibilidad. Y la gran mayoría encuentra, por lo menos el nombre de su mamá o dónde fue dado, porque es parte de la historia. Nadie pretende que se vuelva a revincular, porque lo que no se dio, ¿no? Es ese periodo de luna de miel que se llama muchas veces cuando el adoptante va y conoce a la familia, que al principio está todo bien y después se dejan o se terminan de dejar de hablar porque, claro, crecieron años separados y bueno, no es con esta finalidad que lo proponemos nosotros, los que hacemos estudios psicogenealógicos y los biodecodificadores, sino como parte de la historia y poder trabajar de determinadas cosas que por ahí están relacionadas con la vida actual de la persona y que como desconocemos esta información no las podemos trabajar. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Gracias, Mabel. Bueno, re lindas cosas lo que están poniendo, ¿sí? Hay modelos de tríadas. Entonces, claro, porque siempre que igual trabajamos con cartas de liberación como modelo, porque y trabajamos situaciones, lo que pasa es que no las vamos a poder identificar porque no tenemos información, ¿sí? De ese árbol biológico. ¿Está bien? Pero bueno, trabajamos, por eso les digo, con lo que se tiene. Yo siempre digo, ¿sí? Hay árboles que hay más información, hay árboles que hay menos. Lo bueno de esto es que hay gente que ya investigó todo esto. Entonces, por lo general, cuando uno se encuentra con una determinada cuestión, uno ya sabe qué pasó eso. Por más que mamá me diga que no, papá me diga que no, o el tío me diga que no. Y eso es lo bueno y es lo que van a aprender los que se anoten en la formación de biodecodificación. ¿Por qué? Porque estos patrones ya están establecidos. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos la información certera de lo que pasó, pero no importa, ya lo reconocemos como patrón y lo podemos trabajar igual. Los que quieren que les envíe información de la formación, les voy a pasar el celu y si quieren me dejan el suyo también, ¿sí? Para escribirlo por si necesitan que les envíe info.
No sé si me quieren hacer alguna pregunta de la formación o otra pregunta de Caro, esto que estuvimos viendo hoy. Sí, Caro, ahí estoy poniendo el bueno, teléfono. en primer lugar, yo ya me anoté, así Ay, que ¿cómo estás, el sábado, Samantha? mi amor, el sábado nos estamos viendo, vos sabés que yo soy fan tuya, me encanta cómo explicás, me queda muy Gracias. claro, vos eso ya lo sabés, pero vos sabés que te quería consultar porque estuve justamente atendiendo pacientes este fin de semana Sí, pasado y las dos consultantes, me llamó mucho la atención, las dos consultantes tenían el mismo tema con la madre que les decía esto de que no las habían querido tener, es más, una mamá había tenido un intento de aborto, fallido y vino igual su hija y nació estaban con un conflicto interno muy fuerte. ¿Eso se puede trabajar desde Proyecto Sentido o desde Carta de Corte de Clan? no, 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 desde Proyecto Sentido. Y ahí vas a poner, les cuento, Samantha bueno, hizo la formación de psicología holística, que también empieza este sábado para los que se quieran anotar. Y bueno, ella, como yo doy el módulo de psicogenealogía en esa formación, me está consultando porque vio el módulo de psicogenealogía y ahora se anotó en vivo como dijo. Hay una carta, le cuento a los demás también porque no saben, que se trabaja, que es una carta de liberación, que se trabaja en situaciones, hay una que es de cortes con programas con la madre y otra que es de proyecto sentido. Yo la que trabajaría, porque es cuestión también todo de criterio, ¿no? Y lo importante es que ustedes también tengan un criterio, pero desde mi experiencia la trabajaría con proyecto sentido, porque es, y ahí pondrías el no haber sido un proyecto, ¿sí? Porque no fue un proyecto de sus padres. O sea, desde ese lugar de su madre, de su padre sí, pero viste que se dirige ahí a los dos. Con el tema de cortes con programas con la madre, acá les estoy poniendo el celu, ¿sí? Les voy a poner mi nombre para... Ahí lo que vas a trabajar son más cuestiones de enfermedades, sobre todo útero, ¿viste? Y cosas, bueno, que tengan que ver, todo lo que tenga que ver con conflictos de nido. Ay, no sé por qué no me deja... Esperen que les estoy mandando el... Ahí va. No lo ven, ¿no? Eh, no sé por qué no les puedo mandar en el chat. Ay, me dice que la sala no está habilitada. No sé por qué. Porque me parece que me está bloqueando el tema. Me dice que hay participantes en la sala de espera, pero ahí los estoy aceptando. Bueno, les decía que en realidad la de cortes con programas con la madre tiene que ver más con esto bueno, de enfermedades, de programas de no hijos. Las infertilidades se trabajan más con el tema de la carta de cortes con programas con la madre. Proyecto sentido es esto de lo que hablaba antes, el hijo puente, el hijo bastón, el hijo de reemplazo, cuando hay un sentido o cuando hay directamente no hay un sentido porque no fue un proyecto. Y ahí yo trabajaría con la de proyecto sentido. ¿Sí? Gracias, Caro, nos vemos el sábado. No, gracias a vos, a mí. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran preguntar? Caro, soy Cuthberto. Sí. Oye, Hola, Caro, Colberto. ¿quieres que ponga en el chat el número de Dale, teléfono porque no del me chat? deja. Dale, porque vos lo tenés, ¿no? El chat de la escuela, El sí. que termina en 1978. Sí, no sé por qué no me deja, no me lo deja enviar. No sé qué anda pasando. Ay, mil gracias, Colberto. Bueno, ahí lo está pasando Colberto, ¿sí? Místelo. Así que cualquier cosa me escriben ahí, les mando info. Les envío info de la formación o lo que quieran preguntar, ¿sí? ¿Escribo el tuyo o el de la escuela? No, escribí el que termina en 1978. Así les mando info. Ok. Que yo me estoy encargando de esto, ¿sí? Más que nada porque a veces pasa que me quieren hacer alguna pregunta del programa o algo específico y como 10 de los módulos lo van a ver 9 conmigo, es como que si no es para mandar la pregunta y por ahí preguntan, porque hay gente que tenemos que cursó en otros lugares y que por ahí bueno, a ver, yo les voy a ser sumamente sincera, o sea, es una formación larga porque la idea de la formación es que ustedes puedan entender los libros o si cursan con algún referente el día de mañana lo puedan seguir. O sea, yo no les explico solamente el conflicto como conflicto per se, o sea, un conflicto de desvalorización, por ejemplo, pero no les estoy
digamos, explicando nada de biología, cuando ustedes se compren los libros de biodecodificación, no van a poder entenderlo, ¿sí? Por eso es que entramos, no es netamente con enfoque médico, pero sí van a ver que vamos a entrar en el sentido biológico, capas embrionarias, en leyes de Hammer, porque cualquier libro de biodecodificación que ustedes se compren les va a hablar de eso, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto. Más que nada, sí, por eso es una formación, digamos, más larga, ¿sí? Tiene que ver con esto de que, bueno, de que hay todo un desarrollo y vemos aparte sistema por sistema digestivo, sistema endocrino, ¿sí? Sistema urinario, sistema reproductor, entonces está abordado por cada sistema en los cuales se va aplicando cada una de las leyes. Gracias, Gilberto. Ahí puso el teléfono. Muchas gracias. ¿Me querías preguntar algo, Cuthberto? Más allá de eso, ¿no? No, solamente un comentario para la compañera Samantha de lo que comentó Mm. de sus clientes. Como de manera personal, Samantha, también yo incorporaría como el, el ver de una manera diferente a la mamá, y darle las gracias por haberle dado la vida. Cuando un paciente, bueno, un cliente tiene como el sentimiento de coraje, pues, porque descubrió que no había sido deseado, y les cambia mucho la vida el hecho de decirle gracias de una manera como a ellas a tus clientas les caiga bien, por haberme dado la oportunidad de vivir. Eso como que cambia mucho el- el enfoque que le están dando, solamente como una aportación de mi parte. Sí, Muchas perfecto lo que gracias. vos decís, porque bueno, lo viste también en Holística, Bert Hellinger, Órdenes del Amor, esto de tomar a la madre o tomar al padre, ¿no? La madre nos da la vida, entonces se nos van a caer un montón de cosas si yo no tomo a mi mamá. Y tomar al padre, el papá es el que da la fuerza, ¿sí? Que me da la fuerza, el clan. Entonces, hay uno de bueno, de los ejercicios que hacemos, tiene que ver con esto de agradecerle a la persona, que es un ejercicio que proponemos en vivo para trabajar el rencor. Y a veces sí, hay personas que tienen, ¿no? Una mamá o un papá con determinadas características, entonces es muy difícil, si hubo abuso, si hubo violencia, como poder tomar ese padre. Entonces uno dice, bueno, decirles algo ¿no? Que elegí algo que le tenés que para agradecer. Y hay personas que no pueden agradecer nada. Entonces, bueno, si no tenés nada para agradecer, la vida, porque estás acá gracias a que hubo un óvulo, esto que dice Cuthberto, y un espermatozoide que se unieron, ¿no? Y bueno, me parece que esto que dice él es crucial, ¿sí? Em, y bueno, Yo cuando tengo uno una dice dar un pregunta. lugar, sí, 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 sí. ¿El rechazo solamente viene directamente desde la madre o, por ejemplo, no sé, tienen medios hermanos en este caso y el hermano mayor no le Volveme a acepta? repetir la pregunta, porque no te escuché al principio, perdóname. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, ¿el rechazo simplemente se hace El una rechazo. conexión directamente con la madre o viene también directo con los hermanos mayores, en este caso, cuando son provenientes de medios hermanos, de padres o madres diferentes y no existe una aceptación A o ver, es pero vos directamente una hablás, porque conexión en las solo con la madre? tríadas no, porque cuando vos analizás lo vincular, mismo en los genosociogramas, voy a sociedades díadas. Ujú. Yo con mi mamá conmigo. Yo con mi papá conmigo. No entra la hermandad. Los hermanos, medios hermanos, que hay que contarlos también, así que me diste ahí un pie para decir los medios hermanos ocupan un lugar en el árbol. Hay que contarlos, ¿sí? Por más que papá haya tenido un matrimonio anterior y no los vi nunca y no sé qué son, me tendría que saber cuántos son y ubicarme en ese lugar de la hermandad, por más que no haya convivido, no haya compartido el mismo hogar con ellos, ¿sí? ¿Está bien? Porque también se cuentan. Después, con respecto a la hermandad, se juegan otras cuestiones. Lo que dice Jodorowsky, bueno, él es muy duro en este término, dice que el lugar que nosotros nos sabemos ganar dentro de la hermandad cuando somos niños es el lugar que vamos a ocupar en la vida de adultos. Por lo cual, si yo siempre fui la que no me salía nada, la que me tenían que ayudar, la que mis papás decían, ay, esta chica que está poco inteligente, es el lugar que después voy a salir a ocupar en la sociedad. O sea, fíjense lo importante de cómo uno le habla a un niño, ¿no? Y cómo, por más que este niño muestre determinadas dificultades frente a ciertas funciones,
no hay que decírselo de esa manera, porque le ponemos un traje, y ese es el traje con el que lo va a acompañar toda la vida. Después eso uno lo ve en los conflictos de valorización, que son el sistema osteomuscular en la adultez, ¿sí? Por lo general las personas sufren de desvalorización en algún momento de su vida que lleva a enfermarlos, ese conflicto VHS que veíamos antes al principio de la clase, pero por lo general vienen con un historial de desvalorización que uno encuentra una coherencia en su primera infancia, en su sistema familiar. Ahora, con respecto al rechazo con la madre, medios hermanos, no entraría ahí, porque a vos Cami, cuando vemos tu relación con tu mamá, hablamos de vos y tu mamá, no entran otros. Por eso está la percepción de cada hijo. Para un hijo puede haber sido una madre excelente y para otro de los hijos, no. ¿Y a mí me importa ir a la verdad de eso? No, yo trabajo con las clases, en cómo lo percibe la persona que viene a consulta. No importa saber si fue, si se cumplió, porque aparte es muy subjetivo, el buena madre, buen padre, ¿sí o no? Es desde, bueno, a mí, yo lo que trabajo es desde lo que me está contando la persona que viene a consulta. Te contesté a mí. Sí, muchas gracias. No, de nada, Bella. Así que en la hermandad lo que vas a ver es cómo se reparte, ¿sí? Esos lugares, esos roles, eso es lo que vos vas a observar. Em, aquellas mujeres que deciden no ser madres tienen que ver con las memorias de linaje, claro, claro, sí, es un tema ese. Por lo general, cuando una mujer dice que no quiere tener hijos, hoy la maternidad es una elección, ¿sí o no? Antes no, antes mujer se casaba, tenía hijos, bueno. Bueno, habría que preguntarse, no digo que no, ¿eh? Porque por ahí puede ser que no quiera tener hijos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no tengo hijos, ¿sí? Pero uno, cuando mira el clan, por lo general suelen pasar algunas cosas como, o que hubo mujeres no siendo felices teniendo hijos, mucho historial de abortos, en mi clan hay mucho historial de abortos, parte de mis dos abuelas, sobre todo mi abuela paterna, tuvo una cantidad de abortos impresionantes porque mi abuelo no se cuidaba en esa época, sí o no, eran, bueno, estamos, muchos de las que estamos acá, no, venimos de un patriarcado, entonces, bueno, las mujeres eran muy fértiles y bueno, quedaban embarazadas, ¿no? Y mi abuela, bueno, iba a abortar, era así esto. Entonces, cuando hay mucho historial de abortos y también hay que fijarse cuando hay algún hijo que bueno, que haya fallecido a temprana edad. El clan no está preparado para perder, sí así los adultos mayores, sino así las personas jóvenes, sobre todo los niños. Entonces eso puede quedar como reflejo de un duelo no hecho. ¿Sí? ¿Está bien? También cuando hay muchos clanes con incestos, abusos, se dice que parte de terminar con el clan y de resolución como reparación puede ser una persona que no quiera continuar con el clan y no tenga hijos. Entonces, todo eso habría que verlo. Es un deseo propio y me está jugando lo transgeneracional. ¿Sí? Hay que hacer ese trabajo. Bueno, voy a constelar, hago el trabajo del árbol, voy a decodificar. Porque si es mi deseo propio, buenísimo. Ahora, si se me están jugando otras cuestiones, y ahí ya no estaría tan bueno, porque estoy inmersa en una historia que no es la mía. ¿Sí? ¿Se entiende desde qué lugar lo digo? Así que ahí habría como que ver por qué lado viene, ¿sí? Em, quiero ver si hay algo más que me hayan preguntado. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Y las mujeres que quieren ser madres sin pareja. Ay, me abriste un tema ahí. Bueno, a ver, em, vamos a separar un poco todo esto, ¿sí? Em, Desde el punto de vista de la psicogenealogía, si seguimos a ver Hellinger, si están en la formación de constelaciones, si estudian en constelación, van a ver que el padre tiene una importancia dentro del sistema. Que esto no significa que yo opine o no opine, porque acá no tiene que ver con mi cuestión personal. O sea, cada uno de ustedes va a tener una opinión forjada acerca de si uno tendría que tener o no un hijo con, por ejemplo, un vientre subrogado o eh, no sé, tener varios bebés de probeta y ver hasta el que prenda, digamos, el que va a ser que quede embarazada y qué pasa con eso, que hay una discusión ética, como les dije, o esta cuestión de, bueno, tengo un hijo sin un padre. Una cuestión es el deseo y otra cosa es lo que nos dicen los referentes de psicogenealogía. Lo que nos dicen los referentes de psicología es que, digamos, esto que les dije, la madre da la vida, el padre da la fuerza, es deber de la madre darle lugar al padre, eso dice Bergelinger, por eso se analizan mucho en las tríadas
relaciones de sobredominación, dominación. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el tema de, como siempre me preguntan, el vientre subrogado. A ver, no tenemos todavía un material porque todo esto es estadístico, pero si uno, vamos a lo que hablamos hace un ratito al principio de la clase, hablamos de que hay una unión entre una madre y un bebé, y yo estoy prestando, sí, mi útero para gestar un hijo que sé que voy a dar, porque es un vientre subrogado, ¿qué conexión puede haber esa madre y un hijo? Y me decía, no, pero la conexión es con la mamá de afuera, no, es que el óvulo no me conecta, por más que el óvulo sea de esa mamá. Está el ambiente uterino, y ese bebé se está gestando en un ambiente uterino en el cual hay una madre que no se quiere conectar con ese embarazo, lo cual es lógico porque sabe que lo va a tener que dar. Entonces hay un vínculo de una unión. Bueno, esto es lo que se opina, en realidad es todo muy nuevo y todo esto lo vamos a ver hacia el futuro. Esto de las nuevas familias, ¿sí? Entonces por ahí un papá sin un hombre que decide tener un hijo sin una mamá sin un papá, es todo muy nuevo, ¿sí? Pero desde, digamos, hay un montón de familias, ¿sí? Pero más allá de la opinión que cada uno podemos tener, desde la psicogenealogía y desde, bueno, ustedes vieron de la constelación y todo esto, y sobre todo siguiendo toda la línea de Bert Hellinger, también de Jodorowsky, de Schussenberger, de Charpentier, se le da una importancia a nivel sistémico, y esto de que si el padre es ausente o no es ausente, y uno ve cómo a lo largo de las generaciones esto se refleja. Hombres que abandonan, por ejemplo, a la familia, mamás que se van, ¿sí? Entonces uno ve en las generaciones venideras qué es lo que pasa, ¿no? Cuando hay una díada y no una tríada. Entonces, bueno, desde este lugar no tendríamos que como ir años, digamos, más hacia adelante para poderte contestar en qué refleja, ¿sí? Pero siempre que leas todo lo de la psicogenealogía vas a ver que te va a hablar de esto, ¿sí? De la mujer, de la madre. Entonces, por lo general, cuando hay una mujer que quiere, y ahora sí, retomando tu pregunta, tener un hijo sola, una de las cosas que se estudia en psicogenealogía es las cuestiones de los matriarcados, que son estas mujeres que crían los hijos solas a lo largo de las generaciones, a veces no porque sea un deseo propio, sino porque los hombres se van o bueno, ¿sí? O los abandonan. Y ahí habría que preguntarse si no es una lealtad a mi madre o a mi abuela materna, y cuánto hay de deseo mío de querer tener un hijo sin una pareja, porque por lealtad al clan, si todas las mujeres, ¿sí? De la familia criaron a sus hijos solas, yo también por una cuestión de pertenencia lo hago. Entonces, pero ojo que esos excluidos, que son los hombres del sistema familiar, capaz porque se fueron, no porque los hayan excluido las mujeres, sino porque se fueron o al revés, acuérdense que, digamos, eh, para que ustedes tengan una idea, la familia es como una balanza. O sea, si uno saca miembros, se desbalancea; si uno pone miembros, que son las adopciones, también se desbalancea. ¿Y qué es lo que genera desbalance? Los excluidos, los abortos, los que no están, todo lo que sea relacionado con los duelos no hechos, de ese que no se habla, del tío que no, que se fue y que no lo vimos más. Por más que no lo vimos más, ocupa un lugar en el clan. Entonces las generaciones venideras sienten ese desbalance y empiezan a reparar, tratando de llegar al número que tendría que ser. Entonces eso es lo que uno observa, ¿sí? Por eso estos padres, por más que no estén, por ejemplo, en generaciones de matriarcados, ocupan un lugar, ¿sí? Por más que no estén. Entonces, desde este lugar, bueno, habría que preguntarse todo esto, ¿sí? Si es por lealtad o es porque realmente tengo un deseo genuino de criar un hijo sola. Habría que ver la historia, ¿sí? De esta persona que vos me decís. Ah, Vivi, ¿cómo estás? No, porque está con el Samsung y la veía así. Así que habría que preguntarse, toda cuestión, el trabajo, digamos, de la primera parte, que es de psicogenealogía, es la toma de conciencia de esto, ¿no? ¿Cuánto soy presa digamos, de mi familia y cuánto es decisión mía? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. O sea, porque como está todo, digamos, todo el sistema familiar está unido a nivel inconsciente. Por eso hablamos de un inconsciente familiar, además del inconsciente colectivo, que habla Jung, inconsciente individual, que habla Freud, hablamos de un inconsciente familiar. Entonces yo, por más que no conocía a mi bisabuela, lo que le pasó a mi bisabuela está dentro mío como información. Entonces siempre habría que preguntarse, ¿y cómo hacemos si es inconsciente? Bueno, con el estudio del árbol genealógico. Es esa la manera que tenemos para ver, ¿no? Con una persona que sepa, obviamente, de psicogenealogía, si esta decisión que estoy tomando es mía o es de otros.
Y ese es el estudio que hacemos, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo más. Ay, Daniel, bueno, sí, Daniel se anotó. ¿Cómo andas, Daniel? Yo los voy conociendo por nombres que voy viendo, bueno, los alumnos que se van anotando. Nos vemos el sábado. Bueno, el sábado empezamos con psicogenealogía, así que vamos a continuar hablando de todo esto, ¿sí? Para los que se anoten. No sé si quieren preguntar algo más. Igual la clase, esto después queda grabado, que obviamente lo estamos grabando. Cualquier cosa me mandan un mensajito y yo se los comparto, ¿sí? Pero tengan paciencia que por lo general el video se edita con el Centro Latinoamericano de Psicología Holística y bueno, una vez que esté ya después los vamos compartiendo, ¿sí? Cualquier cosa me escriben y bueno, y me lo piden, ¿sí? Porque esto va a quedar. Bueno, no sé si quieren consultar algo más. Bueno, ahí Alberto pasó mi teléfono. 549 11 51 81 19 78, ¿sí? Si ustedes me escriben ahí, yo les mando la info de la formación, ¿sí? De bio, y si alguno también se quiere anotar en holística, bueno, nos avisa, ¿sí? Le mandamos la info también. Que empiezan las dos formaciones este sábado, ¿sí? Sábado 16 a las 10 de la mañana. De cualquier cosa me consultan. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, qué lindo todo lo están poniendo. Embarazo psicológico. Bueno, también se toma como ahí está preguntando Jessica, ¿sí? Se habla de un miedo al embarazo, por lo general, como que hay una dualidad, ¿sí? Por un lado tengo el deseo, pero por otro lado no quedo embarazada, ¿sí? Entonces habría que ver, porque se habla de un programa de memorias del embarazo y un embarazo fallido. Entonces, se tiene que ver abortos en el sistema familiar, lo que dije antes, historia, yo voy al clan. Cuando hay un embarazo psicológico, o sea, mujeres que se llama falso embarazo, también lo van a encontrar así, sí tienen todos los síntomas de embarazo, pero no están embarazadas. ¿Está bien? Algunas hasta tienen galactorrea, ¿eh? Pierden, sí, ella la glándula mamaria, o sea, está activa esta glándula mamaria. Bueno, ahí yo empiezo a ver la historia del clan, más que nada, ¿no? De las mujeres de la familia, el linaje materno, eso más que nada voy primero, a ver qué pasó, más que tomar a la persona que lo está así, la persona me viene a reflejar con generación venidera que algo ocurrió en el sistema familiar, el linaje materno. Por lo general miro eso, ¿sí? Fíjense la importancia del árbol, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, siempre vamos al árbol, sobre todo esta charla que es de que estás en el pato. Sí, Jessy, ¿te querés mutear? Pues levantaste la manito. Sí, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la ¿Cómo andas, explicación. Y Bella? cuando ¿De dónde hablaste, muy sos? bien, Contanos. de Colombia. Mm, qué lindo Colombia. Sí, bueno, te quedó, no sé si podés encontrar, porque tampoco te quiero exponer acá, que se está grabando por ahí, pero te quiero, ¿encontraste alguna coherencia en tu sistema familiar de esto cuando me lo preguntás? No sé si te pasó a alguien, algún conocido, alguien de tu familia o a vos. Sí, escuché un poco sobre el tema y sí, Sí, me parecía más que tenía que ver con por ahí historias anteriores y también lo que bien, dijiste por ahí, sí. el tema de la dualidad de, no sé, una parte por ahí sí quiere y la otra parte no. Sí, pero por lo general yo esta la tomo más, no tanto con la dualidad como habíamos hablado del tema del embarazo ectópico, ¿sí? Sino por lo general está más relacionado con el tema del clan. Porque simbólicamente, o sea, imagínense, simbólicamente, hasta puedo llegar a tener leche, pero no tengo un hijo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué mujer en el clan tuvo, sí, su glándula mamaria activa y no pudo alimentar porque ese hijo no estaba? Entonces, lo primero que pienso es un duelo no hecho en el tema familiar por una muerte temprana de un niño a una edad temprana, o sea, una muerte de un niño, lo primero que pienso, una pérdida de un embarazo, ¿sí? Entonces, simbólicamente, y ahí, bueno, no quiero expandirme mucho con esto, pero tendríamos que ver si esta persona no es doble de alguien. ¿Se acuerdan de los dobles? Que eran las personas que Claro. inconscientemente en el sistema familiar estamos más unidos. Entonces, puede ser que justo ese doble sea una mujer y le haya pasado alguna cuestión, ¿sí? De pérdida de hijo, embarazo, ¿sí? Entonces ahí Sí. puede ser que yo haya tomado eso, ¿sí? Pero por lo general, sí, hay que revisar todo lo anterior, Jessy. Sí, justo estaba pensando que por ahí capaz que investigando haya alguna coincidencia de fechas también. Sí, también es importante, las edades muchas veces se repiten, por ejemplo, no sé, yo pierdo un hijo a la misma edad que mi mamá quedó embarazada, por ejemplo,
se llama síndrome de aniversario, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer esas preguntas dentro de la entrevista, ¿sí? ¿A qué edad mamá quedó embarazada? ¿A qué edad fue esa pérdida? ¿De cuántos meses lo perdiste? ¿2 meses? ¿3 meses? Porque todo me puede llegar a traer una información, ¿sí? Que puede ser relevante o no, según uno vaya viendo, ¿sí? En el sistema Claro. familiar. Parece que investigar el árbol, ¿sí, Jessy? Y cuando dijiste síntomas me surge otra duda. Hace poco conocí un caso de una histerectomía, algo así es como que sacan el útero, los Sí, ovarios, bueno, como todo. sí. Y esta Ovario persona me, histerectomía es cuando sacan las dos cosas. Sí, útero y ovario se llama ovario histerectomía. ¿Sí? sí, creo que Si no, fue como histerectomía es el útero. total, como que sacaron todo y esta persona me contaba y tenía, o sea, a mí me sonaba como casi cuando se da luz, porque el proceso de recuperación también es como muy similar, algunos dolores, síntomas, o sea, ¿tendrá algo que ver o con todo esto de No, a embarazo y ver, demás o vos no? vas a tomar en biodecodificación. A nosotros a veces nos preguntan, y muchos alumnos les debe pasar lo mismo, que están acá, exalumnos que ya son biodecodificadores. Tengo algo en el ovario. No me sirve esta información, porque el ovario tiene varias capas embrionarias, entonces puede haber diferentes conflictos. A mí me tienen que decir el diagnóstico. Entonces, si terminó en una ovario histerectomía, ¿qué tenía? Cáncer de útero con metástasis en ovario, y ahí yo identifico el conflicto, ¿sí? Ahora, no toda la gente que tiene por ahí un cáncer termina en una histerectomía, entonces lo vas a tomar como algo, además que, bueno, además la resolución tiene que ver con que bueno, era tan sí, grave lo que tenía que tuvieron que sacarme parte de, o sea, el útero. Entonces, bueno, pero no lo voy a tomar ahí como un conflicto de nido, porque en realidad lo quirúrgico viene a solucionar una enfermedad. Entonces, lo que yo voy a tomar es la enfermedad. ¿Me seguís, Jessy? Sí, 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 sí. Entonces, sin diagnóstico yo no puedo entender el código de la enfermedad. Por eso tenemos que ver por qué termina en una ovarioesterectomía. Y a raíz de ahí, empezar desde el diagnóstico, ¿sí? Para Claro, poder identificar el conflicto. entiendo. Perfecto, muchas gracias. No, de nada, Bella. Bueno, vamos quedando poquillos. Bueno, si no hay más dudas, los voy a dejar ir. Esto quedó grabado, así que bueno, después se está grabando, ¿sí? Así que después les compartiremos el link de la charla. Y bueno, cualquier consulta me escriben, ¿sí? El tema de los cólicos uterinos que pregunta Jime, hay que ver también siempre lo mismo, o sea, siempre que yo veo el síntoma, tengo que abordar el tema de la enfermedad, o sea, qué es lo que, digamos, eh, desencadena ese síntoma, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy mirando caída de pelo, pero tengo un hipotiroidismo, no voy a mirar la caída de pelo, sé que parte de, digamos, aumentar de peso, que se me caiga el pelo, o temas de infertilidad, no tienen que ver y no lo voy a mirar separado, lo voy a mirar a raíz de que tengo un hipotiroidismo. Entonces, lo que voy a mirar como para biodecodificar como enfermedad es el hipotiroidismo, que después trae un montón de síntomas, un montón de cuestiones que me van pasando por tener un hipotiroidismo, ¿se entiende? Entonces, siempre vamos a la enfermedad y después esa enfermedad me puede traer síntomas. Yo el síntoma lo miro solo cuando no hay una enfermedad, o sea, cuando la persona se hace estudios complementarios y no refleja nada. Ejemplo, la acidez. Se hace una endoscopía y no tiene úlcera peptídica. Sale todo bien. Pero la persona me dice, yo siento acidez. Bueno, ahí miro la acidez. Ahora, si viene la acidez como parte de la úlcera peptídica, no, miro la úlcera porque hay una lesión en este estómago. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso las personas tienen que venir con diagnósticos. Y por eso es que eh, insistimos tanto en esta formación entrar en biología, porque ustedes van a tener que entender lo que la persona les dice cuando vengan con una enfermedad. Van a tener que manejar ciertos conceptos. Si no, desde cómo lo van a ir a buscar después en el libro, esa información para saber cómo enfermó. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo vamos dando a lo largo de la formación, ¿sí? Para que, bueno, hay cierto vocabulario que uno tiene que manejar. ¿Está bien? Y entender, no es lo mismo un pólipo que un fibroma. ¿Qué es un fibroma? ¿Qué es un pólipo? ¿Qué es una úlcera? ¿Sí? Todo eso tiene que estar como parte de la información para que cuando la persona nos cuente o tengamos que leer algún estudio podamos entender lo que nos dice. ¿Sí?
Ay, gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias por lo que me están poniendo en el chat. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, Caro. Muchas Ay, qué gracias. lindo verte, Cosberto. A Vilma la veo Igualmente. seguida, a Fer también, a Clau también, gracias, Clau. Bueno, muchos son alumnos, sí, ya algunos se recibieron, están por terminar. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por quedarse, sobre todo sé que, bueno, con la tormenta, para los que estamos en Argentina, un día complicado. Y bueno, después les pasamos la grabación, ¿sí? Para los que quieran anotarse, me escriben, ¿sí? Y les pasamos info. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos. Que tengan una linda semana. Gracias, muchas gracias.